Podcast. Lo mejor está por escuchar. Durante los últimos 11 episodios de Delirios de España hemos contado la historia del rodaje de Los Otros, los retrasos, los nervios, las sorpresas y el triunfo final de la película más taquillera del cine español. La historia ya está contada, ahora vamos a comentarla, pero no lo voy a hacer yo solo, me acompaña el cineasta Nacho Vigalondo. Nacho, bienvenido a la cara B de Delirios de España. Muchas gracias y por si no hay hueco para decirlo más adelante, enhorabuena por este pedazo de programa. De verdad te lo digo, ¿eh? O sea... Bueno, antes de empezar hay dos cosas que quiero decir, que no quiero que se me olviden. Primero, no quiero dejar los agradecimientos para el final, porque este podcast no existiría si no fuera por la ayuda, la sabiduría y la paciencia, sobre todo la paciencia, del equipo de Podium Podcast, que me ha dado total libertad, incluso cuando les dije, sorpresa, no van a ser 4 episodios, van a ser 12. Delirios de España no existiría sin María Jesús, no me hubiera dicho, Juan, queremos hacer algo contigo, lo que tú quieras. Tampoco existiría sin Eugenio, que me enseñó a escribir guiones de podcast y me ha acompañado en cada paso y ha aguantado todos mis ataques de cabezonería, sobre todo con la duración de los episodios. Y por supuesto, Delirios de España no existiría sin Lisi Búa, que es la encargada del espectacular diseño sonoro del podcast, que ha elevado este podcast y lo ha convertido en una película pues, de comedia, de drama, de thriller, dependiendo del momento. Gracias a todos los entrevistados que compartieron sus recuerdos con tanta generosidad, porque ellos pensaban, como yo, que esta historia había que contarla y había que contarla bien. Y evidentemente Delirios de España no existiría si no hubiera alguien al otro lado escuchando. Gracias a todos los oyentes por su entusiasmo, por vivir con tanta emoción estas historias que a veces yo me planteaba si solo me interesaban a mí y a 4 personas más, pero aparentemente son varios miles de personas los que le interesan, y por hacer que esta temporada haya sido una de las experiencias más bonitas de toda mi vida. Y la segunda cosa que quiero decir es importante porque este podcast tiene que seguir adelante, ¿vale? El cautivo es la primera película de Alejandro Amenábar en 6 años, desde Mientras dure la guerra. Y para este regreso, Alejandro ha decidido contar la parte menos conocida de la vida de Miguel de Cervantes. Los 5 años que estuvo preso en una cárcel de Argel. En esa prisión, Miguel fascinó a los demás reclusos con sus historias, entabló una extraña afinidad con el Bajá de Argel y hasta ideó no uno, sino varios planes para fugarse de la cárcel. El cautivo se estrena este viernes 12 de septiembre en cines, que es donde hay que ver las películas, especialmente si son superproducciones como esta. Este joven Cervantes está interpretado por Julio Peña y junto a él aparecen Fernando Tejero, Roberto Álamo o Miguel Reyán, entre otros. Recordad, El cautivo de Alejandro Amenábar, 12 de septiembre en cines. Oye, Miguel, ¿qué estás tramando? ¿Pero de verdad creen ustedes que alguien puede escapar de aquí? Es escapar o pudrirnos aquí. ¡Alguien tiene que morir! Esto no es tu cuento, hijo. Esto es la vida real. No sé si todo esto que escribo verá la luz, pero tengo fe en que algún día alguien conocerá de aquel que nos contaba grandes historias, la mejor de todas, la suya. Y ahora voy a dar la bienvenida a mi invitado, porque una personita de Podium me dijo que en las caras B solo hablaba yo y que...
no dejaba hablar al invitado, así que me he asegurado de que no vuelva a pasar, trayendo a la persona que más y mejor habla de España y el autor de la serie del año, Superstar, Nacho Vigalondo. Nacho, ¿tú te acuerdas de cuando viste Los Otros? Perfectamente. A mí me pilló en la uni. O sea, yo el primer año de carrera creo que coincide con tesis, justo ahí, chas. Con lo cual, abre los ojos. Y luego Los Otros se enmarcan un poco mi formación en la universidad pública. En otras palabras, comprende lo peor de mí como espectador, porque en los años universitarios es cuando eres más insoportable, más vanidoso, más resentido, y quiero que esta aparición en esta cara B prestigiosa sirva también como elemento confesional, porque yo me he sentido interpelado en el momento del podcast en el que hablas acerca de las reacciones negativas que pudiera generar Amenábar de forma completamente injusta. Porque sabéis que a los cinéfilos universitarios / protocineastas, a la hora de valorar éxitos, cuanto más lejos, mejor. O sea, si son coreanos, mejor que si son franceses, y ya, no te digo nada si es en España. Y también en el tiempo. Cuanto más distancia en el tiempo, o sea, un Murnau sí, Amenábar no. Esa es un poco la cosa que te contamina. Pero he de decir que para cuando llegué a Los Otros, esto sí que me acuerdo bien, ya me había curado de todo esto. Yo recuerdo haber visto Tesis y después haber dicho a mis compañeros que fueron a verla conmigo al cine, no sé por qué no llaman a la policía. A partir del minuto 70, te lo juro, ¿eh? Qué vergüenza, ¿eh? No escondo nada. Y por dentro sabía que me había gustado mucho, que me había divertido muchísimo. Y yo creo que con Abre los ojos, como había leído por aquel entonces una novela de Philip K. Dick, que tenía un par de parecidos superficiales, yo me aferré a eso para decir, se está copiando. Pero es una película fabulosa. Y ya en Los Otros ya no tenía ya... Yo no sé si es que es demasiado buena incluso para los estándares de un universitario, o que yo ya estaba madurando, espero que fuese lo segundo. Es que Los Otros tiene algo que tienen muy poquitas películas, que es esa capacidad para embaucar y conquistar a todo tipo de espectadores. No importa si tienes mucha cinefilia o poca cinefilia, si tienes 10 años o 70, hay algo en Los Otros que es profundamente universal y es algo que se puede decir de muy pocas películas. Bueno, tiene esa condición de película perfecta que tiene películas en las que coincidimos todo el mundo, como Tiburón, ¿no? Es muy difícil de cuestionar. Sobre todo bueno, si no eres... no para Nicole Kidman, que cuestionó bastante el... Bueno, ya. Igual a Richard Dreyfuss no le gusta Tiburón, ¿sabes? ¿No? ¿Qué tendrá que ver? No importa eso. Sí, tiene esa condición. De hecho, creo que la película no solamente es a la vez este binomio que tanto se menciona, ¿no? Una película de una expresión de un autor y a la vez una película comercial. También es una película que es a la vez un blockbuster y a la vez es una película pequeñita. No tiene esa... Sí, es una película que es como para todos los públicos, para las masas, pero tiene el puntito de cine europeo, como de arte y ensayo, existencialista. Creo que, viendo las películas que ha hecho después Amenábar, la religión es algo muy importante para él y él está bastante en contra de la Iglesia Católica, como demuestran ahora, mar adentro, regresión. Él no pierde oportunidad para criticar a la Iglesia Católica. Y en este caso, toda la imaginería de la fe es vivir en las tinieblas, y cuando entra la luz es cuando ellos empiezan a entender un poco, a salir de ese aislamiento y esa opresión que en el fondo les ha provocado la religión, porque claro... Curiosamente, la película tiene mucha alusión a la fe cristiana, pero hay poca simbología. Hombre, no es que... No hay mucha cruz sostenida en la mano, ni al derecho ni al revés. No, pero por ejemplo, a mí yo cuando la vi muchas veces durante el podcast y yo pensaba, joder, es que esta pobre niña, después de ser asesinada por su madre, la tiene encima leyendo el Nuevo Testamento todo el día. Ya. Es como lo de los criados, que es en plan de, que después de muerto voy a seguir siendo criado. O sea, la conciencia de clase es terrorífica, en plan de, estoy igual de jodida en la otra vida que en esta. Claro, tú piensas que desde las profundidades de la fe uno puede tener más o menos miedo a lo que haya después. Incluso el cielo puede dar miedo.
Es como que voy a estar para siempre ahí arriba. ¿Cuánto tiempo? No, en la eternidad. Entonces, cuando lleve 5 siglos en el cielo, me voy a seguir acordando de esto, de la tierra. ¿Cómo es esa vida? Es como el camerino en el que estábamos antes, sin paredes, sin... O como decía Berto Romero, ¿qué verán los muertos para cuando vuelven en fantasmas estar tan enfadados? Ya. Porque están todos como muy enfadados. Pero tú imagínate, si es un poco escalofriante la idea del paraíso, que el paraíso lo vas a compartir con toda la gente que ha muerto en todas las épocas. O sea, la gente de la Edad de Piedra está ahí. Tendrán su propio barrio. Aquí está el ring. Por ahí están los del Paleolítico y estamos todos ahí a la vez en el cielo, ¿vale? Tú imagínate que frente a la incertidumbre que provoca la idea del paraíso, luego, por supuesto, el infierno, los limbos, los intermedios esos, que después de morir, que sea lo mismo. Más de lo mismo. Con tu madre ahí todavía. Claro, que lo que cuenta Nicole Kidman al final, y me pegué un tiro y de repente me incorporo y estáis ahí alegremente. Y digo, más de lo mismo. Es muy curioso porque Ricardo Steinberg, que es el jefe de sonido de la película, me decía que Amenábar y él decidieron que no iba a haber sonidos en la película porque en el limbo no hay pájaros, que es donde están los personajes. Entonces, claro, llegaban los americanos y decían... No, tiene que haber como aullidos de lobos todo el rato, porque eso da mucho miedo. Y luego decían, ¿pero qué comen? Si están muertos, ¿qué comen? Y Amenábar, no les voy a poner comiendo, no te preocupes. Y es como, no, pero ella tiene que hacer cosas de la casa, ¿no? Porque es una mujer. Y es como, da igual, la película no va de eso. Yeah. Que es una cosa que los americanos hacen mucho porque Tim Burton contaba que cuando le ofreció... Bueno, el estudio quería que Eduardo Manos Tijeras lo hiciese Tom Cruise y Tim Burton no quería Johnny Depp. Pero entonces dijeron, bueno, me voy a reunir con Tom Cruise. Y entonces Tom Cruise se siente, lo primero que le dice es... Eduardo, cuando va al baño... ¿Cómo hace pis? Con las tijeras. Y Tim Burton diciendo, no has entendido nada de la película. La película es irrelevante. No has entendido nada. Nunca va al baño solo, Eduardo Manos Tijeras. O sea, va Vincent Price con él, detrás cogiéndole de la mano. No tiene pito. No hace falta. Bueno, a mí me gustaría... No, por favor. Me gustaría contar uno de los orígenes de esta historia, que ya he contado en el podcast un par de ellos. Uno es que cuando hizo 15 aniversario la película, me encargaron en Vanity Fair que hiciese un artículo sobre ella y me tomé un café con Fernando Bobaira. Entonces yo llegué, puse la grabadora y me dijo, no. No dijo nada más, dijo, no. Entonces la grabadora la tiré, en plan, la quemé. Me dice, no hemos quedado para una entrevista, hemos quedado para conocerte y yo ya hablaré con Alejandro para ver qué te contamos y qué no te contamos. Y yo, ¿qué no me contáis? Entonces yo dije, necesito averiguar qué es lo que no me quieren contar. Y de hecho, eso es lo único que te interesa en este momento dado, claro. Llega un momento en el que lo único que interesa contar es lo que en un momento dado no le interesa contar a otro. Mira, el otro día me encontré con Alejandro en una fiesta y me dijo, empezó hablando del podcast que ya estaba emitiendo y dice, sí, porque Nicole, no sé cuánto, empezó a contarme más cosas y yo, no quiero saberlo. Si no me lo contaste en la entrevista es que me va a dar mucha rabia. Y sí, así que no quise saberlo. Una de las cosas que más me interesaba de esta temporada era que Los Otros es un fenómeno muy particular y muy único que ya es difícil que se repita porque es un momento en el que todo el mundo veía las mismas películas, todo el mundo comentaba mucho las películas y de hecho una cosa que dice mucho del éxito de Los Otros es que la parodiasen en Scary Movie. En Scary Movie 3 hay una escena que Charlie Sheen escucha a una niña canturreando, entonces va y hay una niña como vestida de comunión y cuando se va a acercar se da la vuelta y tiene la cara de Michael Jackson. O sea, es que ni siquiera es Spanish Movie, que bueno, esa es una película como Spanish Movie no se podría hacer hoy porque no hay tantas películas icónicas como fue en aquel momento Volver, El Orfanato y Los Otros. Exacto, sí. Como para hacer una película de parodia, pero es que en Estados Unidos también parodiaron Los Otros, lo cual dice mucho del éxito y el mérito de que Los Otros saliese adelante también está claro en el caso de Manolete. Manolete es una película también que traía a Adrien Brody a hacer de Manolete con Penélope Cruz, con un director holandés, producida por gente española. Y digamos que el tema de la financiación era un poquito misterioso. Y al final la película no se pudo estrenar. La compró un torero después, no me acuerdo quién, y se estrenó, pero como que a mí una de las cosas, siempre me preguntaban, bueno, siempre, muchos me habéis preguntado, la gente me decía, ¿qué te ha sorprendido mucho de este podcast? Y lo que me ha sorprendido es que no fue una cuestión de suerte en absoluto que esta película llegase a buen puerto, sino que todo el equipo trabajó con una profesionalidad y una rigurosidad y una paciencia. Perdona, ¿por qué hemos ido y vuelto de Manolete a esta? Porque hay un momento en que
Porque Hay un momento en que Manolete... quería que íbamos a aterrizar en Manolete y yo quería un cotillo de Manolete. Manolete es lo que Tom Cruise y Nicole Kidman y Harvey Weinstein creía que iba a pasar Claro. con los otros. Es decir, Ah, una película claro. que te trae a esa gente de Hollywood y que luego llegan aquí, nadie sabe hacer su trabajo, el productor efectivamente no paga a la gente y hay denuncias y se lió y la película no se pudo estrenar. Hay una cosa que deslumbra mucho en torno a Alejandro Amenábar al final de la serie, al final de la temporada, y es que dices, para que esta historia se haya podido llevar a cabo, Alejandro Amenábar tiene que tener dos condiciones sobrehumanas, que es su talento como director y su talento como persona. A cualquiera de las dos dimensiones hubiera podido fallar. Con solamente una de las dos patas de este banco se hubiera venido abajo todo. Yo, si fuera Alejandro, me habría prendido fuego a mí mismo. Bueno, primero se lo habría prendido a ella y luego me lo habría prendido. En plan, se acabó. No quiero, es imposible aguantar eso durante tantos años, durante tantos meses. Sí, mucha gente cuando ve una película y se plantea si uno mismo podría hacerla. Uno siempre hace esa valoración en torno a lo que hay en pantalla, en torno a lo que está viendo. Pero claro, es muy pocas veces uno acaba teniendo la perspectiva real de todo lo que hay detrás de hacer una película, que es lo que realmente pone tu paciencia a prueba. Sí, bueno, es que a mí esa es la parte que más me interesaba del podcast, porque siempre se hacen muchos libros y documentales del rodaje de Apocalypse Now, el rodaje de Tiburón, y es como, no, pero es que en España tenemos rodajes también muy fuertes y también es interesante y es bonito que no se pierdan esas historias. Antes has dicho algo, cuando hablabas de tu primera experiencia con Amenábar, que yo creo que está relacionado con que en aquella época, que es algo que ya no pasa, lo comercial, por lo general, estaba como mal visto. Como que en Europa el cine... En Hollywood no. Pero en Europa el cine bueno y el cine comercial son cosas distintas. Sí. Si A ver los ojos fuera una película producida ahora y quizá por gente distinta, el mismo guión, tendría una cantidad de efectos especiales, iba a decir superior a la que tiene la película, pero es que creo que la película, vamos a dejarlo así, no tiene efectos especiales. No creo que tenga ni uno. Sí que habrá limpieza de encuadres, sí que habrá corrección, pero lo que es efectos especiales como tal, creo que el único efecto especial tradicional que son los papeles volando, que eso es con un hilo de pescar. O sea, pero no hay efectos. Es una película sin efectos especiales. Todos los golpes de efectos son de montaje y de composición, de puesta en escena. Maquillaje. Los niños estaban pálidos de verdad, ¿no? Ah, hablas de los otros, pensaba que decías abrir los ojos. Has dicho abrir los ojos. Podemos hacer un cortapega. Vuelvo a empezar y... No, tienes toda la razón. No hay... Hablando de los otros. ¿He dicho abrir los ojos? Sí. Pero os habéis dado por hecho que me... O sea, bueno... Decir, no riáis. Tengo TDAH, os puedo cancelar a todos en masa. O sea, ahora... No, fuera coñas. O sea, ahora mismo me puedo victimizar de mil maneras. Cuidado, ¿eh? Salud mental. A ver, los ojos. O sea, los ojos. La película Los Ojos no tiene efectos especiales. Si se hiciera esta película ahora, tendría la silueta de las películas de Blumhouse. Tendría un prólogo donde habría un monstruo translúcido persiguiendo a Nicole Kidman por los pasillos. La película tiene esa condición doble de espectáculo, pero a la vez yo creo que Los Otros es lo que los espectadores jóvenes se piensan que son las películas de Víctor Erice. O sea, una señora hablando en una habitación vacía, con un niño, plano contra plano, una escalera. O sea, la película es un trabajo de economía realmente insólito. Creo que no sé si técnicamente, o sea, al margen de los nombres que hay presentes en el casting, el tamaño de la producción, lo caro que es congregar a esos nombres y esas nacionalidades, creo que técnicamente tanto Abre los Ojos como Mar Adentro son más grandes. Si hablamos del tamaño y la cantidad de elementos delante de la cámara. Creo que es una película especialmente pequeña y eso la hace más prodigiosa todavía, porque nadie la percibe así. Sí. Nadie percibe los ojos, los otros, perdón. No, estoy intentando no hacer el chiste, de verdad. Nadie la ve como una película pequeñita. Nadie la ve como una película pequeñita y creo que técnicamente lo es. Y creo que a día de hoy sería imposible producir esta película con el tamaño que tiene ahora. O una película con este tamaño estaría condenada al circuito de festivales y una plataforma. Y sobre todo sería imposible... A mí una de las cosas que me sorprendió cuando hablaba del Sexto Sentido, por ejemplo, era que el Sexto Sentido se estrenó en agosto en Estados Unidos y en enero en España y todos fuimos al cine sin saber cómo acababa.
lo cual es imposible hoy. O sea, el documental de Número Oculto, yo estaba viendo ya capturas de la persona culpable al día siguiente de que se emitiese. Ya. Y creo que también eso permitió, al estrenarse en 2001, permitió que El secreto de los otros, el final sorpresa, nadie se lo esperase, porque también la publicidad había omitido que había un final sorpresa. Nadie sabía que lo había. Y me gustó mucho cuando Alejandro me contó que se le ocurrió, viéndola al final de la escalera, que luego en las entrevistas de la época contaba otras cosas. Yo creo que porque no le apetecía contar todo esto, pero es muy bonito cuando dice: vi tantas veces al final de la escalera que empecé a imaginarme cómo se siente el fantasma. Me parece que dice mucho de una generación de cineastas que gracias al videoclub podían ver las películas no una, sino 100 veces. Sí. El ejemplo más claro es la tabla de Titanic. Lo de que ya cabía en la tabla o no cabía es un debate que solo existe porque hemos visto Titanic 100 veces. Nadie se lo plantea la primera vez que la ve, pero gracias al vídeo te lo planteas. Entonces creo que es una generación de directores que percibe el cine de manera diferente. Completamente, y que están como condenados a ser referenciales, ¿no? Que a veces parece que ser referencial o hacer películas que huelen a otras películas parece una decisión tomada y llega un momento en que es imposible. A mí me da un poco de rabia el que esta película siempre padezca la comparación con el final de Los Otros. Perdón, con el final de Sexto Sentido. Perdón, es que antes cuando has dicho El secreto de los otros yo pensaba que ya era ya otra película. Estaba yo ya... Nuevas cinematografías que se van acumulando. Me entristece, yo me alegro mucho que hubiera suficiente sabiduría entre los allí congregados como para que la película El sexto sentido no paralizase la película Los Otros, porque si los dos finales tienen como una semejanza, una escala superficial, en el fondo las dos películas juegan en escalas muy distintas. Y quiero detenerme muy brevemente en marcar esta diferencia. El sexto sentido es una película extraordinaria, pero creo que disfruta y a la vez padece un final que vampiriza el resto de la película de una manera bastante opresiva. ¿Cuál es tu escena favorita del sexto sentido? Cuando el niño está en el coche con la madre y le dice: a veces aparece la abuela y me ha dicho que la respuesta es todos los días. ¿Qué le preguntaste? Y dice la madre que si está orgullosa de mí. Siempre lloro con esa escena y luego aparece un ciclista con la cabeza rota. Sí, sí, sí. Y ya me corta un poco el... Mi escena favorita, que es una cosa que no sé, es una escena que no está muy presente, pero me parece una de las cosas más increíbles que he visto con estas retiras, es cuando Bruce Willis y el niño aparcan el coche y se meten en una casa donde se está dando un velatorio y entran hasta el fondo, como si fuera un club, o sea, sin hablar con nadie, se meten hasta el fondo, suben hasta el piso de arriba, donde está el cuarto de la niña fallecida, el fantasma de la niña le da una cinta VHS, se la tiende al padre. No, perdona, Misha Barton. Ah. La niña es Misha Barton. Vale. Eso lo cambia todo. Entonces no me gusta la escena, no. Entonces se lleva la cinta de vídeo y coge el niño un niño desconocido, que se ha colado en un velatorio, en una congregación de adultos, le tiende al padre: toma esta cinta VHS, la pone en el momento y está viendo a la madre echándole mistol al desayuno de la cría. En el momento, así. O sea, sí. Toma y daca. O sea, en el velatorio. En el velatorio. O sea, está todo el mundo como tomando como pinchos de tortilla y de repente, golpecito en el hombro, se giran y están viendo a la madre de la niña echando detergente. Que todos presuponemos que es la madrastra, por cierto, pero no te dicen si es su madre biológica o... Lo que nos dicen es que todo el mundo en esa escena viste de negro menos ella que viste de rojo, con lo cual no hace falta saber más. Mira, es una pervertida. Voy a contar una anécdota que no tiene nada que ver con nada. Fíjate que estas dos escenas, acabo muy rápido, estas dos escenas no tienen nada que ver con la revelación final. Y de hecho, si la película El sexto sentido no tuviera esa revelación final y nos contara la historia de un psicólogo que ayuda a un niño a comunicarse con los fantasmas que le visitan y ese proceso le lleva a saber comunicarse mejor con su mujer, ¿no?, en el momento en el que están cenando, esa película ya sería El sexto sentido, no necesitaría ese final. Sería la misma película. La sorpresa final lo que hace es incrementar el tamaño el volumen de la alegoría, pero el final es el mismo. Si Bruce Willis estuviera vivo, sería exactamente la misma película.
Y mientras tanto, por el contrario, el final de Los Otros tiene un valor completamente distinto porque es la conclusión de un misterio. O sea, tú no puedes desligar nada de Los Otros de esa revelación final. O sea, es mucho más arriesgado el mecanismo de Los Otros, porque Amenábar se está arriesgando a que tú te puedas anticipar a lo que está pasando ahí. Pero en el sexto sentido, ni siquiera hay un misterio planteado. Es una sorpresa total. Nadie ve el sexto sentido y se huele que algo raro está pasando. ¿Por qué la gente no se olió el final? Porque la película no te plantea ninguna pregunta. O sea, que no hay nadie que esté viendo esa película y diga, ¿qué está pasando aquí en realidad? Y si alguien te dice que lo adivinó a tiempo, está mintiendo. Es mentira. Porque si no hay misterio, no hay solución al misterio. Y la otra cuestión que para mí hace que Los Otros sea una película a una escala muy diferente respecto al sexto sentido es que un fantasma que se cree que está vivo es un fantasma chalao, es un fantasma desequilibrado, porque los demás fantasmas todos parecen estar bastante... Los criados están súper en paz con el tema, están súper chill. O sea, no es que los fantasmas por defecto se metan en este follón, sino que es que Nicole Kidman está chiflada. Que ya estaba loca de antes. Claro, que exacto. De hecho, una de las cosas que me contó Alejandro era que cuando Nicole le pide que quite estas escenas de malos tratos a los niños, él entiende que la película va a ser mejor, porque él estaba mezclando darle un cachete a tu hija con matarla. Entonces, ya no es una madre maltratadora que como consecuencia mata a sus hijos. Ahora es una madre normal que en un momento dado pierde la cabeza, porque estaba rodeada de nazis, y decide matar a sus hijos y suicidarse. Entonces, una vez que mata a tus hijos, un sopapo posterior ya sabe. Es una cosa que yo pensaba. No tiene peso. Yo decía, ¿en qué momento Nicole no quiere darme una bofetada? Si los ha matado, pero como los ha matado fuera de cámara, supongo que eso le importaba menos. El personaje de Nicole Kidman está estrechamente vinculado con su personaje, con su negación y con la revelación posterior. Mientras que el de Bruce Willis, perdona, es un señor al que le han pegado un tiro, pero es un señor. Porque Bruce Willis está en ese estado de desequilibrio ectoplásmico, mientras los demás fantasmas parecen estar claramente en su sitio. El final del sexto sentido es un golpe de efecto. El final de Los Otros es un final. Es parte de la película, indivisible. O sea, es una escala distinta. Y me da pena que haya un parecido superficial entre los dos porque creo que no es comparable. Tampoco se habló tanto de los paralelismos en su época como podría haberse hablado, sobre todo... Bueno, claro, me alegro por eso. Sí. De hecho, es una cosa que ha pesado más a posteriori que el momento. Yo creo que cuando ya has visto una primero después y las ves ahora, pues de repente dices, anda, pues si esto ya está como en tu cabeza, ¿no? De todas formas, en aquella época había como muchos finales sorpresa, porque de repente era como Memento, El Club de la Lucha, Identidad... Sí, era un poco se puso de moda al final sorpresa, Sospechosos Habituales... Sí, de hecho pesaba tanto el final de la película que a la hora de buscar referencias no se tuvieron en cuenta otras más evidentes para los otros, como es el precedente más claro. ¿Qué revés de la trama? No, es Beetlejuice. Ah, Beetlejuice. Bueno, yo estaba pensando... Beetlejuice, ¿de qué vas? Beetlejuice, de Gina Davis y Alec Baldwin, que oyen ruidos en la casa y se acaban dando cuenta que ellos son los que están muertos. Lo que pasa es que lo que faltaba en Los Otros, que Nicole Kidman, una vez que se da cuenta que la fantasma es ella, pues a la hora de echar a los espiritistas esos, pues que hay un tercer acto ahí de... Hay una secuela en Los Otros. Nicole dijo hace poco que no le importaría hacer una secuela de Los Otros. Pues eso, con Michael Keaton. No, la Nicole Kidman y los dos críos que ya se ponen como disfraces de Halloween, ya tienen como VFX, y entonces para echar a los visitantes ya pues montan una estratagema ahí, una... Los dos niños de la peli no han vuelto a actuar. De hecho, Alakina Mann se dedica ahora a diseñar chochos, la verdad. Ella hace como... en su Instagram... Está en Instagram. Ella dibuja chochos, o sea, dibuja como vaginas. Y hace vaginas como de crochet, o sea, hace como arte relacionado con vaginas. ¿Pero eso es una forma de vida o es un...? Porque yo... A ver, yo creo que se fue de Madrid un poco... Se fue de Cantabria un poquito tocada a la quina, con tanto... Claro, porque claro, decir, ya no es actriz, dibuja chochos, ¿no? Parece una... O sea, es como si Nacho Vigalondo dejó de dirigir películas, dibujar rabos en un cuaderno, ¿sabes? Que no parece que haya habido un cambio de rumbo, sino que como estoy adornando con un pequeño hobby el tiempo libre que tengo. Una decisión que, por cierto, otra cosa interesante de estos cambios de guión es que Alakina
el personaje de la niña tuvo que volverse más tocanarices. Porque al principio Nicole era como la mala de la película y cuando Nicole no quería hacer esas cosas malas, Alejandro tuvo que hacer que la niña fuese más tocapelotas y realmente lo es, porque es una niña muy puñetera. Sí. Y entonces yo creo que eso a la Quina como le descolocó un poco porque la cogieron para un papel que luego acabó siendo distinto en la película. Pero tan distinto, o sea, ¿cómo puede ser? No lo sé, yo no he leído el guión original. Una cosa, ya que en un momento dado ya nos cuentas que Amenábar aceptó los cambios de guión propuestos por Nicole Kidman o que los llevó a buen puerto o que supo traducirlos de una manera positiva para el guión, ¿sabemos esos cambios cuáles eran o cómo podía haber sido? La violencia contra los niños. ¿No crees que hay un halo de una manifestación de machismo en el hecho de que un actor, ¿no? un Joaquín Phoenix, un Willem Dafoe, haciendo un personaje que le puede crecer el prestigio, un actor masculino iba a pedir más caña? O sea, iba a ser, yo quiero hacer un personaje más violento, más controvertido. Yo creo que se me veía a matarlos en un Imagínate, flashback. tú imagínate a Robert De Niro diciéndole a Scorsese en Taxi Driver, no quiero tanta violencia, quiero rebajar el nivel, no. Un tortazo sí, pero un navajazo no. Bueno, yo creo que es una cuestión, por supuesto, también de género, pero también de estatus de estrella de Hollywood. Hay cosas que... O sea, el caso, a mí me parece muy interesante el caso de Una proposición indecente, que es una película en la que Woody Harrelson y Demi Moore son un matrimonio joven y aparece Robert Redford y les ofrece $1 millón por acostarse una noche con Demi Moore. Quizá no habéis visto la película, pero sí el episodio de Los Simpson, que tiene la misma trama. Bueno, pues Robert Redford llegó con su guionista personal, porque las estrellas de Hollywood tienen un guionista que les escribe los personajes a medida, y dijo, no, esta escena en la que yo soy un cerdo, la quitas. Vamos a hacer que sea más cabrón el personaje del marido, de Woody Harrelson. Vale. Y Robert Redford va a ser un caballero. Y cambiaron tanto el guión que tú ves la película y dices, ¿dónde está el conflicto? Ya. Si Robert Redford es maravilloso y es Robert Redford y te va a dar $1 millón, Sí. y tu marido es una mierda, Ya. ¿dónde está el conflicto? Ya. Entonces, como que a veces las estrellas de Hollywood acaban desdibujando la película. Brad Pitt contaba que cuando él fue al rodaje de Entrevista con el vampiro, Sí. se encontró con que Tom Cruise le había quitado todas las líneas buenas. Porque no quería que se luciera Brad, quería solo lucirse él, Tom, y eso lo contó Brad Claro. Pitt, que cuando le decían, ¿qué tal trabajar con Tom? Decía, Antonio Banderas es fantástico. Ya. O sea, que tenía Tom Cruise a un esbirro que su único trabajo era asegurarse de que las cejas estuviesen igual de doradas que la peluca. Ya. Claro, tú piensas que, claro, claramente a Nicole Kidman como actriz, creo que algo nos dice, nos resulta intuitivo el que el personaje de ella sea, que también es otro de los méritos de la película y otra de las valentías de la película, que la protagonista sea la mala, que es una cosa que se vuelve explícito en la primera escena con Nicole Kidman. O sea, ella está codificada como mala de forma explícita en las primeras 2 escenas con ella. Luego ya se suaviza un poco, pero justo al comienzo de la película, la forma en la que ella se relaciona con sus hijos y con la servidumbre, ella es claramente una madrastra de Disney. Claro, a un actor hombre, creo que siempre le va a beneficiar demostrar sus actitudes con un personaje que sea controvertido, que sea mixto. Porque se les llama antihéroe. Claro, el antihéroe, que no existen las antiheroínas, ese es otro tema. ¿Cuántas películas con antiheroínas hay? La de Cameron Díaz de Profesora Mala, ¿cuántas? Pues eso, la de la borracha esta, bueno, da igual. El caso Pero claro, Asunta. pero estoy pensando que, claro, que dices, no, es que aquí se juntan otras cosas. ¿El cuál, perdón? El caso Asunta. El caso Asunta, sí. Cualquier rodaje. Bueno. Y me quedo sonriendo aquí, ¿no? Hay cosas que... No, pero luego dices, claro, esta película y una de las películas que yo creo que son herederas, que es El orfanato, una película en la que una madre, ¿no?, en su desenlace, que es lo que pasa en las dos, acaban con que el protagonista femenino, una madre, descubre como una especie de posible final positivo, ¿no?, porque una vez que llega el bajón, luego ya dice, niños, venid que gracias a esta circunstancia me he convertido en una madre eterna, que es una especie de fantasía que se presupone a cierto público femenino. Imagínate con un hombre, imagínate a Sergi López diciendo, voy a tener estos 2 críos conmigo siempre. Claro, en la transposición, el cambio de género de estas películas de repente se nos hace
se nos hace conflictivo. Es verdad. Sí. ¿Tú te imaginas en vez de Nicole Kidman, a Tom Cruise con 2 críos como en La Guerra de los Mundos? Nunca vais a crecer, ¿no? Y nunca voy a Vais a ser estar mayor de lo que conmigo soy durante ahora. toda la eternidad. Sí. Imagínate, Uno de los temas del podcast que más me interesaba era el contraste entre España y Hollywood, o entre aquella España y Hollywood, que había gente que me lo ha dicho en comentarios, que me hacía mucha gracia, cuando muchos de los entrevistados, cuando querían criticar que los americanos venían aquí un poco como mirando por encima del hombro a los españoles, decían, ¡ja! Ni que esto fuera Zambia. En plan, Ya. que es como, no es la analogía que crees que estás haciendo. Ya. En plan, si Zambia no es peor, ¿sabes? En plan de como que no. Y había Yo un creo que tendríamos que asumir, y yo, esto es una cosa que cuando lo he oído, he tenido la suerte en esta vida de poder certificarlo. Si nos plantamos en California y miramos en la dirección en la que está nuestro país, donde estamos nosotros, cuanto antes asumamos que no somos blancos, mejor nos irá, porque no somos blancos. Lo digo completamente en serio, ¿eh? Y no hablo del color de piel. No somos blancos, eso es lo que quiero decir. Yo ahora mismo, vamos, tengo pendiente un viaje para allá y entre los tatuajes y mi acento, pues igual acabo en El Salvador. Vale, que lo estoy diciendo en broma, pero no lo estoy diciendo en broma, ¿eh? O sea, cuidado. Sí, es verdad que No a somos- mí sí, o sea, hay una cosa como muy graciosa, que es esta cosa de que nos hace mucha gracia no saber inglés, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando Rosa fue elegida la representante de España en Eurovisión, que vino corriendo... ¡Qué cutres somos! Se hizo la última noche que se podía inscribir a la gente en Eurovisión. Entonces vino el de Eurovisión a Prado del Rey, bueno, a Barcelona, donde se grababa OT, corriendo a las 12 menos 4 minutos para escribir a Rosa en Eurovisión. Y entonces él iba traduciendo y dice, él es Carlos Lozano, iba traduciendo y dice, bueno, welcome, bienvenido. Esta es el acta, this is the acta. Y la gente se meaba de la risa, es una cosa como que nos hace mucha gracia. Y hay un reportaje de Sundance del año 99 que fueron Medem, Aranoa y Javier Fesser. no somos blancos, No. ninguno. Y decían, no, es que no sabemos hablar inglés, entonces vamos como a las fiestas y nos dicen, I really like your movie, y es como, ok. Y se iban corriendo en plan de como que no sabíamos, y no hace tanto tiempo de ese momento. Y en el rodaje de la película se ve que mucha gente que no sabía... Una cosa, habéis visto Dune, ¿no? Habéis visto que en Dune hay dos etnias, y una está codificada como los blancos, ¿no? Los anglosajones, y luego están la gente que vive en Dune, que hay que tener cuidado que luego no nos acusen de hacer un brown face. ¿Veis el casting de la gente que vive en Dune? Que están todos a prueba de brown face. Pero ahí está Javier Bardem. Bueno, es que él es latino a ojos de Hollywood. No, es que es español. Y los españoles no somos whiteface. O sea, que no es peligroso poner a Bardem rodeado de gente... Yo siempre digo lo mismo. Me estoy metido en un jardín. No. Rodeado de... Se te está entendiendo, pero yo siempre digo que Dunescos. si un actor Dunescos. Si un actor no puede hacer acento americano perfecto, a efectos prácticos para la industria es extranjero. Entonces da igual si es europeo o es latinoamericano. Un ejemplo de esto que estamos hablando, de este contraste entre Hollywood y España, es la canción de Mecano, No hay marcha en Nueva York, que es una canción que satiriza sobre ir a Nueva York, que todo sea una mierda, y al final dices, y estoy loco por irme a Madrid. Me parece que es una canción que conecta mucho con esa mentalidad española de como que nos volvemos a nosotros un poco como lo peor, Sí. pero en el fondo no creemos que somos lo peor, creemos que somos lo Es puto un más. poco el personaje de Gabino Diego, y me parece que no es poco, ¿no? Fíjate, aquí están los americanos y son unos pusilánimes, les echamos, o sea, como que nos ponemos no, hacemos la reverencia a los americanos como si estuviera en nuestro ADN, pero enseguida nos damos cuenta de que su jamón no es de York. No, es un poco lo que... Y de hecho, José María Cano nunca había estado en Nueva York cuando escribió la canción, es sinvergüenza, él lo escuchaba todo de oídas. Bueno, Hay una- tampoco habrá estado en un cementerio que no sea serio. Quiero decir, no creo yo que no le podemos pedir a Mecano. Tienes... Mecano, tus canciones tienen que ser páginas de tu diario, Mecano, si no, no las trago. O has conocido a la perra laica en persona, o no te atrevas a cantármela. Tienes toda la razón. ¿Tú sabes que yo de pequeño pensaba que la perra era rosa? ¿Cómo? Y yo pensaba que la primera frase era rosa y se llamaba Laika.
Y luego de mayor descubrí que era rusa y se llamaba Laika. Era rusa, sí. Yo me imaginaba una perra rosa en una nave espacial. Hay una cosa que me contaron que es también como muy española, que no la metí en el podcast por cuestiones de ritmo y tal, que es que cuando vinieron a trabajar Tom y Nicole les dijeron no, Tom y Nicole tienen que ir, si quieren el visado de trabajo, tienen que ir a la burocracia, a la ventanilla, a hacer la cola y hacerse los visados. Y ¿cómo vas a poner a Nicole Kidman y a Tom Cruise a enfrentarse a la burocracia española? Es que conforme están ahí se van. Porque luego hay dos tipos de actitudes ante las estrellas, ¿no? Digamos que ahí nos volvemos binarios. Entonces, aquí en España somos, cuando vemos un famoso, o le ponemos todas las facilidades del mundo a extremos serviles ya incómodos, o nos ponemos extremadamente serviles, o somos el portero de discoteca que dice, y a mí qué más me da que este tío sea Tom Cruise, ¿sabes? Tenemos todos como codificado, ¿no? Tenemos como en nuestro ADN uno de esos dos comportamientos. Y nos gusta decir que no, como si fuéramos porteros de discoteca, o abrir las puertas de par en par aunque la discoteca esté cerrada. Es verdad. Sí. Es verdad. De hecho, eso se ve en el ejemplo del club de golf de Puerta de Hierro. De Tom Cruise no van a entrar aquí, y mucho menos si es Tom Cruise, como que les parecía. Claro, el club de golf de Puerta de Hierro, para contextualizar, lleva sin aceptar socios 30 años. Dice Tom Cruise, siguiente de aquí, dice que quiere entrar, ni que fuera... Claro, ¿y a quién pones, no? Ni que fuera... No hay nadie por encima de ¿no? Tom Cruise. Ni que fuera, claro, imagínate ya que tener el cortocircuito y decir, aquí que va a entrar Tom Cruise, ni que fuera Matt Damon, ¿sabes? Como que descubrimos que hay una estratificación de valores muy específica. Que en el Club de Puerta de Hierro admiran muchísimo la película de Matt Damon. Sí. Sí. Luego, pero mira, una cosa, y sin salir del tema ¿no crees que esa especie de constante tira y afloja con los americanos en este momento extraordinario en el que estos nombres se ven mezclados en el mismo potaje, ¿no? Tom Cruise, Nicole Kidman, Amenábar, Penélope Cruz, ya veis por dónde voy, ¿no? ¿Qué mejor ejemplo del síndrome Gabino Diego, que es que luego exista Vanilla Sky? Que es... Mira, tú aquí has venido a hablar de Vanilla Sky... Pero expresamente, vamos a hablar de Vanilla Sky. Sí, es que es un pero quiero acabar con esto primero. Hay una anécdota muy conocida que dice que James Stewart, cuando vino aquí a rodar una película en los 60, no le dejaban entrar en el Ritz porque era actor. Y decía, es que nos da igual que sea James Stewart, es que los actores no podían entrar en el Ritz porque son gente de mala vida. Y hasta que James Stewart no enseñó las credenciales del ejército americano, dijo, ¡ah! Que es militar, entonces sí, entre. Pero los actores no podían entrar, y de hecho, hablando del Ritz, hay una anécdota que Peter Owens, que es uno de los personajes como in absentia, mis favoritos del podcast, por lo visto le pidió que le alojaran en el Ritz, que volara en primera clase y cobrar por adelantado. No se fiaba de los españoles. Entonces le llevaron al Palace y dijo, ¿esta pensión de mala muerte qué es? Ni se bajó del coche, fue a casa de Nicole Kidman, dijo, Nicole, que me han puesto en el Palace, esto es inaceptable, y le tuvieron que cambiar al Ritz. O sea, que fíjate cómo ha cambiado el Ritz. Qué fuerte. Que ahora alojan a cualquiera. Las pelucas... O el exceso. Es como cuando tienes una interacción con alguien que tú interpretas o que tú lees como un famoso y puedes decir, joder, este tío es un tío magnífico, le pregunté a la hora y me la dio, ¿no? Como que sobredimensionas cualquier mínimo gesto positivo. Mira. Y luego cualquier mínimo gesto que se puede interpretar como negativo, ya lo tienes condenado. Este tío es un gilipollas. Le di la hora y no la tenía. ¿Sabes? A mí me da mucha rabia cuando las entrevistas dicen, no, es una persona normal, llega solo, es como, Ya está. Los actores nunca son personas normales cuando toman la decisión de ser actores. Con lo cual, imagínate cuando triunfan. Es imposible ser una persona normal cuando vives en estos términos. Y ahora, pero hablemos... y ni siquiera es una decisión tomada. O sea, yo creo que esto puedes encontrarte monográficos en la rama de neurología que te explican cómo el éxito creativo te condena a convertirte en una persona distinta a la que eres. O sea, que no, es imposible. Es como un accidente de morros contra un camión. O sea, el cableado ya nunca va a ser el mismo. O sea, no es la misma persona. Y si un accidente de coche es una cosa que en un principio afecta solamente a tu dimensión física, imagínate volverte famoso. Pero es que yo no quiero que lo sean. Yo no quiero que los famosos sean personas normales. Bueno, pero no sean normales porque tampoco sean... No, yo no quiero que sean malas personas o déspotas. Pero bueno, hablando de déspotas... Que si son sociópatas, que no se note. Hablemos de Vanilla Sky. Pero antes quería hacerte una pregunta. ¿Tú crees que realmente no se le podía mirar
a Tom Cruise a los ojos durante Yo- el rodaje? Me alegro que me hagas esta pregunta Sí. porque después de publicar el podcast me han llegado informaciones de familiares de personas que trabajaron en esa casa y me dijeron que tenían terminantemente prohibido mirar a los ojos a Tom Cruise y a Nicole Kidman. Hace poco... ¿Cómo limpias tú una casa? Sí. En plan, yo me pondría una venda, en plan... Y si él te dice, oye, ¿qué haces? ¿Levantas la mirada justo hasta la nuez? ¿Cuál es el código? El problema es que ellos Ey, tú. luego... Ya- el ya. problema es que luego esta gente lleva como por delante todo el equipo diciendo esto no, esto no, esto no, esto no, para cuando ellos llegan decir, ¡ay, qué maravilla! Y son súper agradables. Ya. A mí un representante me dijo, si yo te monto el pollo, te aseguro que a mí me lo han montado antes. O sea, los representantes tienen esa capacidad. Entonces, claro, cuando Gloria Menchacatorre, la asistente, decía que ella entró a casa en plan como sacándose los ojos para no mirar a Tom Cruise, y él dijo, hola, ¿quién eres? Y entonces ella no sabía qué hacer, es como, claro, es que Tom sabe lo que está pasando. Tom sabe esa cláusula. Eso es como decir, si yo te hago bullying, que sepas que a mí mis padres me pegan. ¿Tú te crees? Perdone. ¿Te imaginas que Tom, que en realidad esto fue una publicista en el año 86 que dijo, no se puede mirar a Tom a los ojos? Tom no lo sabe y lleva 40 años diciendo, joder, la gente es rarísima, Hace tío. poco, en Todo el mundo va mirando al suelo, han perdido algo. Hace poco, en un reportaje, en un documental que vi sobre Conan O'Brien, hablaban la gente que había trabajado con él al nivel de becarios, o sea, toda la gente que colaboraba. Y Conan O'Brien es una persona que ha sido reconocida como especialmente amable y especialmente positiva con el entorno laboral en el que se encuentra, sin establecer distinciones. O sea, que es un tío del que se podría decir en un momento dado que no es clasista en su entorno de trabajo. Y el comentario habitual era que la gente que convivía con él sabía que no pasaba nada si le mirabas a los ojos. Wow. O sea, que lo de no mirar a los ojos quizá no sea tanto una extravagancia de estrella en lo alto del organigrama social, sino que sea una cosa que se establece como una norma no tan controvertida, bajo la excusa no de que no seamos seres humanos con la misma categoría, sino que al no mirar a los ojos no perturbas la concentración. O sea, como que tienes que estar muy concentrado. Ahora, por ejemplo, en un rodaje no es normal que alguien te diga no puedes mirar a los ojos, pero es muy normal que diga déjale por ahí a lo suyo. ¿No? Si ves... Es que yo creo que además hay un factor que los actores son extremadamente frágiles, como que el poder que tienen en Hollywood o en una industria es directamente proporcional a la fragilidad que ellos sienten como seres humanos. A más Entonces, poder, más fragilidad. Si sí, todo sí. el mundo te mira, o sea, yo entiendo que Nicole Kidman pidiese que no se acercasen a ella, porque en España somos muy de invadir el espacio personal y de agarrar para arriba y para abajo. Ella no sabía lo que se iba a encontrar, entonces tú ante la duda dices, por favor, que nadie me mire, porque si no entras y todo el mundo hace ¡bum! Y eso es una existencia muy desagradable. Entonces es como que nadie me mire y luego yo ya si te miro ya me respondes. Sí. No, pero la relación directa entre poder o grado de éxito y fragilidad es una recta invariable. Mira, hay Yo una... cada vez que me pego un ostión, cada vez que algo me sale mal, digo, qué bien que voy a seguir siendo un tío fuerte. En plan, estoy preparado para la vida. Claro. Voy a seguir sin grietas, ¿no? Que al final siempre hay un lado bueno. O sea, es muy fácil sacar el lado bueno de las cosas. O yo muero o poderoso o fuerte. No hay término medio. Claro, no, es eso. No hay otra opción. Estoy condenado a morir bien. Te veo muy binario esta tarde, Nacho. Muy de binarismos, una cosa o la otra. Sí. No respondas. Hay una anécdota Me he quedado ahí. de Julia Roberts que contó Rupert Everett. Si os interesa Hollywood o en general los libros bien escritos, las memorias de Rupert Everett son increíbles. Él rodó con Julia Roberts la boda de mejor amigo. Entonces ella decía, él contaba, dice que un día estábamos, un viernes, dice, ¿te vienes a Nueva York conmigo? Porque claro, Julia era un poco como su mejor amigo gay, ¿no? ¿Te vienes a Nueva York conmigo? Y dice, pero estamos en medio de Colorado rodando. Y dice, no, pero a mí Sony me pone el avión de Sony, me lo ponen para ir a Nueva York los fines de semana, como la que coge el metro. Sí. En plan, de me voy a Nueva York el fin de semana. Entonces Julia, resulta que a ella le gusta mucho ir descalza, pero no le gusta tocar el suelo. Entonces le ponían una alfombra. Solo se ponía los zapatos para rodar, luego se los quitaban, le ponían una alfombra del set a su camerino, una alfombra extendida del camerino a la limusina, una alfombra de la limusina al avión privado de Sony, una alfombra al aterrizar del avión a la limusina y una alfombra de la limusina al portal de su casa.
para que ella pudiera ir descalza sin tocar el suelo. En el momento en que alguien... alfombra, que es una palabra que es argot, o sea, cuando dice la alfombra y dice un refugiado político de un país asolado por las... No, era una alfombra literal. Entonces, si alguien está dispuesto a hacer eso por ti, ¿cómo no se te va a ir la olla? ¿Cómo no se te va a ir la cabeza? Pues no sé, no, porque... Ya te digo que yo estoy en mi sitio. No sé. No te puedo servir de... Bueno, ha llegado el momento de que hablemos de uno de los grandes misterios de este podcast, que es... ¿Suspendió o no suspendió Alejandro Amenábar la asignatura? Ah, yo creí que ibas a decir Vanilla Sky. No, ahora has perdido ese tren, Nacho. Te he dado, No, lo han perdido nuestros oyentes. Ahora vamos a Vanilla Sky. Es que sé que vas a coger Vanilla Sky con muchas ganas. No, o sea, no hay tanto. Pero si me mandaste un audio de 11 minutos. Bueno, pues ese audio es para ti, eso no es lo que... No, bueno, lo pongo al final del podcast. Ya. Vale, hay una teoría de la conspiración. ¿Estáis preparados para escuchar una teoría de la conspiración? Bueno, contexto, porque el podcast hace tiempo que salió. Vale. Cuando salió Tesis había mucha narrativa en la prensa de que, fíjate, el niño prodigio del cine español, que había suspendido realización... Pero te has metido en un jardín rarísimo con una información muy sencilla. Escucha, ya. Las cosas más difíciles... Bueno, ya. Entonces, la prensa decía, era un poco el titular, el niño prodigio del cine español, que tiene muchísimo talento, con 23 años, y le suspendían en la carrera de comunicación audiovisual. Sí. Que era un poco este mensaje de... La universidad no vale para nada, ¿no? Un poco en plan de, fíjate, los profesores que no eran capaces de averiguar el talento de... Sí, como que estamos los que necesitan sacarse el título son los americanos, ¿sabes? O sea, esa cosa como despectiva y un poco como carca de Sí. los que siguen el camino habitual y los que siguen el orden son más Claro, débiles que nosotros, sí. Tenía una cosa un poco como punky, un poco rebelde de Amenábar, de fíjate, pues no he acabado la carrera y soy un director de éxito, que él decía en las entrevistas siempre, por favor, estudiad, o sea, yo no me cojáis de ejemplo. Vale. Entonces, en el estreno de Tesis apareció su profesor de narrativa, que no era en realidad lo que le había suspendido, no era realización, era narrativa. Lo que pasa es que realización yo creo que se entendía mejor en la prensa. Y le dijo a Antonio Castro, que se llamaba este profesor, usted va por ahí diciendo que yo le he suspendido la asignatura de realización o de narrativa. Eso es mentira. Usted no se ha presentado a mis exámenes. Y el pobre Alejandro, ya, bueno, claro. Sí, tal, no sé qué. Usted no se ha presentado a mis exámenes. Y Amenábar dijo, es cierto, pero si me hubiera presentado, bueno, se acabó. Claro. Antonio se fue, que Antonio lo pasó muy mal con este tema. Vale, pues yo hablé con otro profesor de la universidad, que se llama José Antonio Jiménez de las Heras, esto lo puedo decir porque él me dio su permiso, que me contó que el origen de esta leyenda urbana está en el Festival de Berlín, cuando se presentó Tesis. Carlos F. Heredero entrevistó a Amenábar y le preguntó por este tema, y lo publicó, y fue el titular. Carlos F. Heredero era muy amigo de Cuerda y era muy amigo también de Méndez Leite. Cuerda y Méndez Leite acababan de fundar la ECAM, que es la Escuela de Cine de Madrid. Y la ECAM quería quitarle alumnos a la carrera de comunicación audiovisual y que los aspirantes a directores, yo no me lo creo, pero me parece una teoría de la conspiración brutal, porque esta persona, José Antonio... Sí, que no olvidemos que esto es un podcast, o sea, que es para lo que es. Esta persona, José Antonio, estaba envenenado con esta historia, en plan, me alegro de que me hayas llamado porque te quiero contar esta historia. Y que como que Cuerda le dijo a Amenábar, sí, tú sigue la corriente, como que ha suspendido, como para dar como mala imagen a la comunicación audiovisual como carrera para que los de la ECAM tuvieran más alumnos. O sea, como que... Es increíble la historia. O sea, como si Amenábar fuera un proyecto, o sea, como si fuera una... El soldado de invierno, o sea, como que Amenábar le activaban con la palabra narrativa. Entonces él decía, suspender narrativa, y Amenábar hacía, sí, es suspender. Qué fuerte, qué fuerte. Una cosa que me contaba Benjamín Fernández, grandísimo entrevistado, el director de arte de la película, era de cuando él hizo Daylight, Pánico en el túnel, con Stallone. Stallone exigió que le construyeran un camerino dentro del túnel.
él no quería no estar en el túnel en ningún momento. Entonces luego tenían los planos de cámara, tenían que... Cuidado que se ve el camerino de Stallone. Ya, cuidado. Cuidado con el Stallone, ¿eh? Está un poco... Lo siento. Pocas veces Dios me ha dejado un chiste votando de esta manera. Además de verdad. Lo siento, Amenábar, pero Dios existe. Bueno, y ahora me gustaría... Bueno, vamos a hablar de Vanilla Sky. ¿Quién ha dicho sí? Ok, bueno. Vanilla Sky, el primer remake de una película española, que es alucinante porque Es el primero. tengo aquí un datito que me gusta mucho, que es Bueno, que... de los otros hay un remake indio. ¿Qué? ¿No sabías esto? ¿No sabes Bueno, esto? es que- ¿Hay una versión india de los otros? Uy, como se entere Harvey Weinstein... Bueno, Harvey Weinstein no, pero como se entere Fernando Bobaira, les cruje. Vamos, como se entere Harvey Weinstein va a golpearse contra los barrotes de la jaula. O sea, sí. Sí, Bueno, sí, yo hay un remake indio. Mientras tanto voy contando que Blasco Ibáñez es el autor más adaptado de Hollywood de los años 20 y los años 30, con lo cual hubo un momento en el que como que las historias españolas como que tenían muchísimo tirón Sí. en Hollywood, y cuando se pusieron de moda los remakes, en plan City of Angels, 12 monos, Mentiras arriesgadas, Una jaula de grillos, Tres hombres y un bebé, Big, Esencia de mujer, o Mi padre que ligue. ¿Os acordáis de Mi padre que ligue? Gerard Depardieu hacía las dos películas, igual que Haneke, pero con Mi padre que ligue. Como Penélope en Vanilla Sky en Abre los ojos. Sí. Y entonces era una chica que, para poner celos al chico que le gustaba, se inventaba que su padre era su novio. Y su padre era Gerard Depardieu. Ella era Catherine Hegel, que tenía 17 años, y su novio, padre, era Gerard Depardieu. Hicieron un remake de Hollywood. Ella buscó una historia creíble, ¿no? Buscó algo que... Entonces, llega Vanilla Sky y hacen el primer remake de una película española. Claro, en el momento en el que había esa vibración, ¿no?, en torno a la posibilidad de que Amenábar fuera un director internacional, o sea que... Bueno, Porque- Tom le ofreció dirigirla directamente. Ya, mira, hay un género de vídeos de YouTube fascinante que es gente norteamericanos que son fanáticos. Yo creo que es una película para millennials, ¿no? O sea, le corresponde a un tipo concreto de millennial. Creo que la primera generación de millennials todos tienen a Vanilla Sky como película de culto, como película... ¿Qué? Sí. Vanilla Sky hay muchos que comparten el culto por Vanilla Sky, y hay un género de vídeos, podéis buscarlo, que es gente que le pone la cámara a grabar y dice, no os lo vais a creer, pero Vanilla Sky es un remake. No, que sí, os juro que hay una película española rodada antes que se llama Abre los ojos. Pero espera un momento. Que también sale Penélope Cruz, el anterior. ¿Ha pasado esto antes de que de repente alguien diga, quiero hacer esta película, pero quiero estar yo de protagonista y que la tía sea la misma? Con Gerard Depardieu. Ah, claro. Claro. Mi pero padre ya que ligue, Mon Papá... Pero es el arquitecto de la película. ¿Tú crees que él lo decidió? Yo creo que Gerard Depardieu tomó muchas decisiones y todas malas. Claro, porque claro, Vanilla Sky es la obra de un megalómano. O sea, es alguien decidiendo, ¿no? Como si todas las películas, como si fueran como una IA, ¿no? Como que Tom Cruise vio, abrió los ojos y dijo, brr, como que metió las manos en la película y digo, quiero meterme a mí aquí, quiero sacar... Sobre todo, a mí me fascina cómo puede ser la misma película, pero peor en todo. Es como cuando ves estas de remake del Rey León y La Bella y la Bestia, que es como extrañamente igual, pero peor en todos los sentidos, los que puede ser peor una película que otra. Y encima añades la frase, nos veremos en otra vida cuando los dos seamos gatos. Que no solamente estás Cameron Crowe orgullosísimo de esa frase, sino que la repites al final otra vez. Menos mal que Penélope no sabía lo que estaba diciendo. Porque... Los problemas que tiene esa película tiene una explicación muy clara, y es que una película que yo considero que es extraordinaria, como Abre los ojos, es una película que sabe lo que es. Y cuando digo que sabe lo que es, me refiero a que cuando Eduardo Noriega se pone a caminar por la Gran Vía y está todo vacío, la música de fondo es de peli de miedo, de thriller, de película de misterio. Y como la gente detrás de Vanilla Sky no debían estar muy de acuerdo en qué era esa película, desde luego no confiaban en que la película fuera un thriller, no se vendió como un thriller. Cuando está Noriega, de repente, Tom Cruise, en Times Square y la ciudad de Nueva York está vacía, de fondo se oye un sitar, comprobarlo ahora, música de sitar como de Kula Shaker, ¿no? Se oye el puto Cameron Crowe saca el CD
El CD que se ha hecho esa mañana y pone un tema de Kula Shaker o la madre que le parió. Y entonces, fijaos hasta qué punto la gente que hizo Vanilla Sky no sabía qué película era y por lo tanto el tono que debía tener, que en el cartel de la película, que vemos que la cara de Tom Cruise pone en grande. A ver, vais a ver un poco el tagline, ¿no? Lo que hacía que la gente tuviera que ir a ver la película, ¿no? Que en la película de Amenábar no sé cuál era el eslogan. No, cuidado con lo que deseas, que se puede cumplir una cosa de esas, ¿no? Como en plan, tus pesadillas se convertirán en tu desayuno, yo qué sé. En la película Vanilla Sky, debajo del nombre Vanilla Sky, pone, esto es una especie como de chas. Amor, odio, sueños, vida, trabajo, juegos y amistad. Símbolo de Batman. La palabra final, amistad. O sea, es como que han tirado un montón de papelitos al aire, en plan de, claro, que caiga en la mesa es el tagline. como diciendo, y una cosa, ¿qué palabra queréis que define esta película? Y alguien dijo, bueno, déjalo para luego, luego lo decidimos. ¿Qué tenemos ahí? Amistad, trabajo, juegos. No fue en plan de, ¿qué palabra quieres que defina esta película? Sí. Sí. Ponlas todas, sin espacio. Todas. Además, luego lo podéis comprobar, ponlas todas sin hueco entre palabra y palabra. Realmente pone... Eso era muy no solo música. No solo música, muy de la ¿verdad? época. Pone Hate, Dreams, Life, Work, Play, Friendship, Sex. O sea, se lo pone sin respiración. O sea, era la película más genérica de la historia. Y tú imagínate, hay una cosa que me obsesiona de esa película. Si algún día conozco a Cameron Crowe, solo le voy a hacer una pregunta. Tú ves a ver los ojos y ves el personaje de Nayon Imri y dices, Cameron Díaz. Cuando tienes ahí a Chloe Sevigny, Chloe Sevigny está diseñada para hacer todo lo que... Ya. O sea, Chloe Sevigny es todo lo que Nayon Imri cree que es. En realidad es al revés. Bueno. No ríais. Nayon Imri es todo lo que Chloe Sevigny cree que es. ¿Qué cojones? Claro. ¿Ves? Me sale la cosa española. Me gustaría haceros una pregunta a todos los asistentes que habéis escuchado el podcast. ¿Quién diríais que es la estrella? Y no me refiero a Nicole Kidman. ¿Quién diríais que es la estrella de esta temporada de Delirios de España? Decidlo más alto, por favor. Emiliano Tegui, por favor. Levántate. ¡No! Qué fuerte, chicos. No os puedo creer, no sé qué decir. Qué fuerte, ¿verdad? ¿No será que te habrás quedado por primera vez en tu vida sin palabras, Emiliano? Bueno, pues casi que sí. Te veo muy moreno. Es que vengo de la playa antes de ayer. Oh, qué suerte. Bueno, yo no he invitado a Alejandro Amenábar, ni es que ni se lo he dicho, la verdad. Sé que está muy ocupado con la promoción de su película, pero Emiliano, he movido cielo y tierra, vamos, te he llamado, para que vengas. Y tú muy amablemente has aceptado, porque yo sabía que es una cosa que tú me contabas el otro día, que te ha dicho que te... Se oye. Que te llamó Alejandro y que mucha gente te ha dicho que eres la estrella del podcast y tú pensabas que era una exageración. Y ahora acabas de comprobar que efectivamente todo tu público está de acuerdo con esa idea. Pues es cierto, pero yo sigo sin entenderlo. Eso está bien. Sí que es verdad que me llamó Alejandro y me llamó Ricardo Steinberg y me llamó Dani Villalba a decirme que habían oído el podcast. Cuando esto ocurrió yo no lo había oído. Y me dijeron que yo era la estrella del podcast y no lo entendí. O sea, no me pareció que fuera una realidad para nada. ¿Tú te acuerdas de las entrevistas? Que hicimos 3 entrevistas. Sí, pero claro, sí, largas. Se nos hizo de noche. Y me decía... Iba para una tarde y nos quedamos un montón. Bueno, es que se apagaron las luces del estudio y me decía, Juan, que estoy muy cansado. Y yo en plan de, bueno, pero entonces... Entonces lo de las pelucas, ¿cómo fue? 3 entrevistas.
Que ya te agradece la generosidad del podcast, lo quiero agradecer aquí, y me gustaría invitarte a que contases una anécdota que a mí me encanta, pero que se quedó fuera del podcast, que es la de Paula Wagner y las cestas del Corte Inglés. Pues a ver, la cuestión está en que Paula Wagner, a quien todos ya conocéis de sobra, que venía como de poli mala, haciendo de poli mala, mientras Tom Cruise venía haciendo de poli bueno, llegó el primer fin de semana de rodaje, el viernes, con un camión del Corte Inglés lleno de cestas de Navidad, en pleno mes de agosto. Cestas de Navidad al uso, con sus latas de espárragos, sus turrones de la Gijonenca, su botella de sidra de champán, su botella de vino y su longaniza o su salchichón. Bueno, entonces la idea era... Que además era por equipos. Claro, o sea, era darle una cesta a cada equipo. Daba igual que el equipo lo compusieran 10 personas, como era el equipo de producción y dirección, o el equipo de sonido, que eran 2. Era igual, una cesta para cada equipo. Si eran 2, pues más a repartir. ¿Qué es 10? Pues menos a repartir. No le importó nada. La cuestión está que, bueno, esto fue el primer viernes de la primera semana de rodaje. Se lo agradecimos mucho, nos quedamos un poco perplejos, pero se lo agradecimos mucho. Después ya pasaron todas las semanas de rodaje, las 4 semanas de parón, las 2 semanas finales de rodaje, después pasaron otras 3 semanas donde yo, digamos, le hice la justificación del dinero que ella había dejado para sus gastos, que eran $300.000 de la época, que era lo que nos costó el alquiler de la casa, los aire acondicionados, las camas, en fin, todo lo que ella gastó. Los gastos de Nicole Kidman, que eran $300.000, ¿y cuánto se gastó? Bueno, pues bastante más porque las nannies dormían en el Ritz. O sea, a ver, ella trajo 2 nannies. Es que no lo estoy contando bien. Lo estás contando muy bien. Ella trajo 2 nannies. Una trabajaba y la otra descansaba. La que descansaba en el Ritz con un Mercedes con cristales tintados a su disposición 24 horas al día. Y la otra nanny mientras trabajaba en su casa en Puerta de Hierro. Y a la semana siguiente cambiaban. Esos gastos no estaban dentro de los gastos que yo la controlaba, con lo cual esos no son mis gastos. Mis gastos son, pues insisto, el alquiler de la casa, en fin, o sea, estas cositas. Pero a lo que íbamos con las cestas de Navidad de la señorita Paula Wagner. 4 semanas después de haber acabado de rodar y de yo haber, digamos, o sea, cerrado con la oficina de Nicole Kidman los gastos de ella, me llega una factura del Corte Inglés que debía llevar por las mesas de los despachos de Sogecine durante meses, sin que nadie se atreviera a dármela, claro, porque yo iba a poner el grito en el cielo, como todos sabían. Entonces, cuando ya había desaparecido todo el mundo, cuando yo ya había cerrado las cuentas con Nicole Kidman, apareció esta factura de fecha 10 de agosto o algo parecido, y ya estábamos como en el mes de diciembre, con las 12 o no sé si eran 12 o 14 cestas de Navidad que la señora Paula Wagner supuestamente nos había regalado. Entonces, bueno, pues ya no había marcha atrás, yo la devolví, claro, a su vecino, igual que la recibí, pero me dijeron que no, que había que pagarla. Y se pagó, claro. Es que una de las cosas más bonitas de este podcast para mí es poner en valor una figura muy invisible en los rodajes, porque cuando veo una peli, una persona, dices, joder, qué música, qué fotografía, ¿no? Lo típico. Pero es que el director de producción es muy importante en el rodaje de una película o de una serie y al final todo el mundo
os tiene como de puñeteros, porque a mí Aguirre Sarobe me decía, es que Emiliano siempre estaba racaneando, yo no sé los directores de producción por qué racanean. Y yo le decía, Javier, porque no es tu dinero. Claro. Hombre, supuestamente porque no es tu trabajo. A ver, mi trabajo no es racanear, ojo, no. Yo siempre he dicho que mi trabajo es optimizar lo que tengo. Y lo que tengo es lo que tengo en función del presupuesto que he hecho y que me han aprobado. Una vez que está aprobado, yo me podré moverme de aquí y de allá, gastarme más de aquí, menos de allá, pero lo que sí que tengo claro es que me tengo que gastar el presupuesto que tengo. Ni un duro más, pero tampoco un duro menos. Entonces, yo no racaneo, yo optimizo lo que tengo. Eso significa que siempre habrá alguien que piense que soy un cutre, o que racaneo, o que no me gasto dinero, y eso no es cierto. Yo creo que todos los equipos acaban muy encantados conmigo porque yo les doy todo lo que necesitan. Ahora caprichitos, ninguno. Bueno, Emiliano, yo te quiero dar las gracias por haber venido, gracias por tu entrevista. Ahora ya te sientas, que vamos a ir terminando el podcast. Y sí, pues... déjame que diga únicamente una cosa. Vale, una cosa lo que cortita, quieras. Este es tu podcast, en realidad. Por referencia. Y es que yo redacté, aparte de la zona legal, los contratos de todos los técnicos de la película y en ninguno figuraba la cláusula de que a Tom Cruise no se le podía mirar a los ojos. Espera. Caso cerrado. Emiliano, ¿no habrá un francotirador de la Iglesia de la Cienciología apuntándote en este mismo momento? Te aseguro que no. No. Cualquiera se atreve. No, yo quería contarle a los asistentes a esta tarde y a los oyentes del podcast en casa que, dado que les ha gustado tanto tus recuerdos y tus aventuras y tus experiencias, que has escrito un libro sobre tu trabajo en todas las películas que has hecho. Estoy en ello, sí. Está en ello. Yo he leído el capítulo de Los Otros, es alucinante, y hay un montón más, La lengua de las mariposas, Tesis, y va en vías de publicarse, ¿no? El libro está acabado y ahora mismo estoy hablando con... No lo digas, no vayas a agafarse. Una editorial Eso. que le gusta mucho y que vamos a ver qué es lo que hacemos con él, porque la verdad es que me ha quedado un poquito largo. O sea, el libro tiene a tamaño normal de letra como 600 páginas. Yo me lo leería, Emiliano. Y eso duele. Eso es historia viva del cine español, como tú. Entonces no sé quién le va a meter mano a eso. Bueno, pues todo este público maravilloso y todos nuestros oyentes. Yo llevo esas como 2 revisiones a ver si le quito alguna línea y cada vez que lo leo le pongo 4. Yo creo que este libro entra en esos casos que todos reconocemos donde cuanto más mejor. O sea, no quites nada. Claro. No quites nada, pon de más y luego ya Claro, y a la que quiera cambia el cuerpo de letra salte... para que entre en 600 páginas y ya está. Si le parece largo, pues te saltas párrafos y ya está. Claro. Pero la Cuando lo lees. editora opina que así no está en el tamaño publicable, digamos, para un libro como este. Ya. Mira, como yo le dije a Eugenio de Podium... Pues haz un podcast. Cuando me dijo... lo hago yo, lo hacemos juntos. Hombre. A mí Eugenio me dijo, son muchos episodios. Y yo le dije, Lawrence de Arabia no puede durar menos de 4 horas. Y me dijo, ¿te estás comparando con David Lean? Hombre, Le dije, no, pero para mí es igual de importante este podcast que Lawrence de Arabia. Pero era si para... tuviéramos pues, que preguntar a la gente que cuál es el Lawrence de Arabia de la podcastfera española, creo que la respuesta la sabemos todos. Y para mí sí. Y el libro de Emiliano, para él, es su Lawrence de Arabia. Es que al final Claro, es es la verdad. historia de su vida. Llevo No 6 recortes años. ni una línea. 6 años escribiendo, ¿lo llevas? Sí. Pues mira. Todos a comprar el libro de Emiliano. Venga, muy bien. Bueno, Nicole Kidman. Nicole Kidman venía tocadita del rodaje de Eyes Wide Shut porque yo leí una entrevista muy interesante con Gary Goba, que era un modelo. ¿Habéis visto todos? ¿Quién no ha visto Eyes Wide Shut? Joder, qué buena cinefilia hay aquí.
Ojalá hacer una lobotomía y ver Eyes Wide Shut por primera vez, también te digo. Bueno, pues hay una... A Tom Cruise le atormentan... A Tom Cruise le atormentan muchas cosas. Pero en la película, al personaje de Tom Cruise le atormenta imaginarse a Nicole con un marine que se cruzaron un día que estaban en un hotel. Vale. La escena son 3 segundos en blanco y negro de Nicole con un hombre en la cama, primer plano, nada. Estuvieron 2 días rodándola. Tom no podía acceder al set de rodaje esos días y estaba Nicole completamente desnuda con un modelo que se llamaba Gary Goba, completamente desnudo. 2 días, Nicole acabó amoratada de ese rodaje. Y el modelo, Gary Goba, decía, cuando vi la película me di cuenta que Stanley Kubrick solamente quería rodar esa escena porque podía, no porque la fuera a necesitar para la película. De hecho, Tom Cruise no podía mirarle a los ojos a Stanley Kubrick. Qué fuerte. O sea, lo que dices que no podía entrar era porque estaba en un rodaje en otra punta de Europa o porque había una puerta de... No, porque... Tom Cruise no entra aquí. No, porque Stanley hablaba con Nicole y con Tom por separado durante los 3 años que duró la película, el rodaje de la película, y no les dejaba hablar entre ellos de la película. Entonces les volvió majaras a los dos. Yo creo que ellos vinieron a Madrid absolutamente desquiciados del rodaje de Eyes Wide Shut. Ah, o sea, que ella fue... Ah, vale, que ella fue... Perdona, que ella fue afectada del rodaje de Eyes Wide Shut al rodaje. Claro, ya es la víctima del rodaje de Eyes Wide Shut. Te juro por Dios que había pensado que lo de que venía tocadita pensaba que se había hecho un retoque. Te lo juro, ¿eh? O sea, en mi cabeza... No sé de qué hablas. En mi cabeza de... No sé de qué retoques hablas. Ya. Mira, hay una escena en Baby Girl que, fíjate, Baby Girl es una película que es como El chico del periódico, Reencarnación, que luego Nicole Kidman ha hecho cosas muy bestias en el cine. Ya. Peores probablemente, muchas de ellas. Bueno, No, ha hecho cosas... que pegar a un niño. Bueno, no hay nada peor que pegar a un niño. Pues sí, matarlo, Ya. Que es lo que Ya. también hace la película. Hay una escena en Baby Girl cuando ¿Cómo ella puede se matar va a a un poner niño? Botox. ¿Has visto Baby Girl? No, no la he visto, Pues no. tienes que verla. ¿Has visto quién puede matar a un niño? Sí, claro. ¿Te imaginas que el título ese, en vez de ser como como una pregunta horrorizada, fuera como pidiendo a alguien en la sala? A ver, por favor, ¿quién puede matar a un niño? ¿No? Estamos aquí ocupando una... Bueno, no reproduzcamos la conversación que hemos tenido antes del podcast sobre Mantícora. Pues ha sacado el tampoco tema él. No, pero tampoco era... No, da igual. No, da era igual. controvertido, o sea, era... No, da igual. Análisis cinematográfico. Hay una escena en Baby Girl que ella le se inyecta botox y le hace así la frente en plan de... Y es como... ¿Cómo? En plan de, ¿esa frente? ¿Pero es una toma falsa o...? No. Ah. El personaje de Nicole se pone Sí. botox, que le dice a la hija, deja de ponerte eso que pareces un pez. Ah, bueno, Esa escena no la quitas. O sea, me parece como interesante que Nicole Kidman haya hecho cosas que la veamos poniéndose botox en una película. Me parece que no todas las actrices aceptarían. Es verdad que no tiene esa identidad de actriz, ¿no? Es de actriz protectora de sí misma, No. como imagen edulcorada y como... No, es verdad que es una tía que, además desde su comienzo, desde la película que hizo con Billy Zane, la de... ¿Cómo se llamaba? La de Calma Total. Ya en Calma Total era un personaje delicado que hacía, se exponía a cosas, o sea, era un personaje duro. O sea, que no sí que reconozco que escuchando el podcast me ha sorprendido que Nicole Kidman no fuera más fácil de moldear para una película como esta. Yo creo que estaba en un momento difícil de su vida. Bueno, ya eso, ¿a quién no le ha pasado? Ya. Sí, no es ya. Ah, ¿tú crees? Claro, es eso. ¿Tú sabes que el que le operaba la rodilla en Los Ángeles era el cuñado de Sylvester Stallone? Espera. Más despacio. Allí en Los Ángeles son 4, es como un pueblo. Todos se conocen, todos son familia de Stallone. Es como... Que Tom creía que estaba Nicole liada con él. Es como el 13 Rue, el percebe, ¿no? Cortan Los Ángeles en vertical y están todos ahí, cada uno con su chiste. Una leyenda urbana que está bien. Siempre se ha dicho que Tom dejó a Nicole días antes del 10º aniversario de boda para no tener que pagarle la mitad de su fortuna. Porque según la ley californiana, si pasan más de 10 años tienes que darle la mitad de tu fortuna, y es mucha fortuna. No es cierto, se casaron en gananciales, no es cierto. Y de hecho, bueno, da igual. Ella estaba embarazada cuando se divorciaron. Y el detective privado, según presuntamente las biografías de James Dickerson que he consultado para este podcast, le dijo al detective, guarda ADN del... porque ella perdió el bebé. Dijo, guarda el ADN, que te va a hacer falta. Por si acá. Por si acaso el otro no se creía, claro, porque ella tenía que demostrar que seguía acostándose con Tom Cruise hasta cierta fecha para... Es increíble el divorcio. Y ahí aparece Alejandro Amenábar con el traje de Springfield para ir a la premier. Sí.
con la cara de susto y la otra con la peluca así. O sea, vino tocada de Ice White Side y siguió tocada. O sea, no... No, eso solo fue a peor. Ya, eso fue a peor. Que luego es fuerte porque ella, claro, ella crió a unos hijos con Tom Cruise como si fueran sus hijos y luego cuando se divorció de Tom Cruise ¿No notáis como que no los ha vuelto a ver, como que presuntamente. O sea, como que el podcast se está cambiando de color como lentamente Ya. y que se está como convirtiendo en un podcast de Gaspar Noé. O sea, como que si no hay hora límite, si fuera como En EPSA ese y esto caso- durase 5 horas, a ver dónde llegamos. Vamos a llegar a hablar de Harvey Weinstein, ya que Ya. hay un libro sobre... ¿No quieres hablar de Harvey Weinstein? ¿Qué puedo añadir de Harvey Weinstein? O sea, ¿qué puedo contar que no sepáis? ¿No? Pues muchas cosas. Pues Mira, por mira. ejemplo, hay un libro de Peter Biskin sobre Miramax de los años 90 que cuando salió el Me Too de Harvey Weinstein le dijeron, oye, a ti alguien, porque entrevistó como a cientos de personas que habían trabajado en Miramax y dice, sí, me lo contaban, pero es que me parecía cotilleo. Yo escribí un libro sobre Claro, cine. sí. Y es como, pues ya está, y no Claro. lo puse. Hay una cosa que quiero contar que es... El Me Too de Harvey Weinstein, lo más definitorio, o sea, lo más revelador de cuando sucedió lo de Harvey Weinstein era que todo el mundo de repente ponía en entredicho algo que el día antes daban por hecho que era real. O sea, que el tipo de... claro, en plan- o sea, todo lo que de repente se le acusaba generaba como una tensión, en plan, esto sea verdad o no sea verdad, Es curioso porque- cuando antes de la acusación todo el mundo daba por hecho que eso era así. Como todo el mundo decía en plan de... Antes era como, mira esta guarra, que seguro que se ha gastado con el productor para conseguir el papel. Y luego cuando dice la actriz, me violó, el productor dijo, no te creo. No te creo. Coño, no ¿qué creo que haya quedamos? pasado. Ya. En plan de, Es así, el ¿eh? caso es que la mujer salga escaldada. Bueno, hablemos de la contabilidad creativa de Miramax. Porque, por lo visto, según me contó Emiliano y Fernando Bobaira también, la pasaban los años, la película recaudó 200 millones de dólares y Miramax decía, no ha dado beneficios. Y era como, ¿cómo no ha podido dar beneficios? Ya. Y entonces hay un caso que es el caso del paciente inglés, que el paciente inglés recaudó 300 millones, también producida por Harvey Weinstein, ganó 9 Oscar, recaudó 300 millones de dólares. Y cuando sacaron el papelito dijeron, Sí, no no hay beneficios. No. Es como... Y Saul Saent, histórico productor de Amadeus, alguien muy sobrevenido del Cuco, denunció a Harvey Weinstein y al final un juez le dio la razón y Harvey Weinstein le debía 20 millones de dólares en beneficios a Saul Saent. ¿Cómo habían hecho esta contabilidad creativa? Pues que en el presupuesto de la película lo metían todo. Fiestas, los limusinas, la forma roja de Julia Roberts, todo. En plan de, ¿tú quieres 9 Oscars? Los 9 Oscars hay que hacer una campaña y la campaña cuesta dinero. Y metían todo lo que se les ocurría para que la película no diese beneficios. Y cuando Saul Saent ganó el juicio, se murió. Y le llegaron los 20 millones al hijo, que diría, bueno, De repente, ¿no? Un personaje nuevo. se ha muerto mi padre, De repente entra el hijo, tengo 20 millones. que es un cameo de Matt Damon que pasaba por ahí y dice, yo hago del hijo de este hombre y venga, ya, me forro de golpe. Pero Harvey Weinstein es como un villano ya. Este tío iba por la calle, veía a un pobre y le daba una patada a la lata. O sea, hay algo... Hay una algo frase- aprovechable, o sea, que decir, algo tendría bueno, ¿no? Era muy Tiene que cine- tener algo bueno, Era muy cinéfilo. ¿no? Seguro que en el caso de Harvey Weinstein algún tren llegaba a la hora. Mira, hay tres frases que son la de James Ivory, de le gusta el cine como a un perro le gusta la carne. Luego está la frase, Qué desagradable, ¿no? O sea, entiendo lo que quiere decir, pero suena... la frase de Saul Saent de Le gusta- si fuese un vendedor de fruta, apoyaría el dedo en la báscula para estafar a las viejas. Ya. Y luego hay una frase muy buena que se decía mucho en Miramax, que era, Bob Weinstein te atropellaría y aceleraría. Harvey Weinstein te atropellaría, pararía y te llevaría al hospital. Y te llevaría Al hospital, que es mucho peor, porque no te libras de él. Yo si Harvey Weinstein me atropellase, yo preferiría que no se bajara del coche por la incertidumbre de ver dónde me lleva. Quiero decir, una vez que me lleva al hospital me tranquilizo, pero todo el camino voy a estar un poco... un poco thriller. Harvey Weinstein, era importante hablar del poder que tenía Harvey Weinstein en este momento en la industria, porque él compraba películas muy baratas, al principio eran todas extranjeras, por ejemplo, Pele el Conquistador, que en España es una película que solo se conoce ¿Por qué conocemos a Pele el Conquistador? ¿Nadie?
le quitó el Oscar a Almodóvar por Mujeres a borde de un ataque de nervios. Y Pelea el Contestador es una película increíble, de 3 horas, que está en Filmin, la verdad. Bueno, Filmin apoyado de Libros de España. Sí. Gracias, Filmin. Y entonces él cogía con Pelea el Conquistador y ponía en el póster una tía con el culo al aire. ¿Hay una tía con el culo al aire en Pelea el Conquistador? De lejos. Harvey cogió ese fotograma y dijo el póster, y la película lo petó. Juego de lágrimas, que es una película... Claro, porque para el cine era para pelos la carne, o sea, claramente. Claro. O sea, es la misma política. O sea, él cambió como el marketing. Juego de lágrimas, él decía, claro, tú ves una película sobre el IRA, los terroristas irlandeses, Sí. un secuestro del IRA, y el tagline era, no dejes que nadie te cuente el final. Que ¿Alguien no ha debería visto valer- Juego de lágrimas? Sí. ¿Alguien no ha visto ¿No Juego de habéis visto Lágrimas? Juego de Lágrimas? Es fabulosa, tenéis que Es verla. fantástica. Increíble. Pero no voy a revelar el final, pero bueno, los que lo habéis visto sabéis que... No es el final, sino una revelación que llega un poco a la mitad, ¿no? Lo que realmente No me estamos acuerdo, hace mucho que la vi. pensando, no. Lo que se quiere guardar como sorpresa, que no sé si a día de hoy ha envejecido bien entender eso como una sorpresa, es algo que sucede casi con el minuto 70. Bueno, pero no lo contemos porque, bueno, no lo sé. Dice, viniste a escuchar el podcast sobre Amenábar y te fuiste con la película destripada de Y luego él era, por ejemplo... Gene Sheridan. Gene Sheridan, Esto que sí. intentó hacer un remake de Tesis y luego ese remake Cierto, es verdad. no salió adelante, y sí salió adelante Asesinato en 8 milímetros. Una película también sobre snuff movies con Nicolas Cage. Dirigida por Joel Schumacher esta, ¿no? Joel Schumacher. Una película horrorosa, pero que tiene un visionado. Yo me la comí, es que la de Joel Sí. Schumacher al final entran solas. Yo, por ejemplo, si volviera ese momento de mi vida en el que yo bebía solo en casa, igual me la ponía esta noche. Asesinato en 8 metros, cambiando una película en la que era la trama de Tesis, cambiando a Anna Torrent por Nicolas Cage. ¡Boom! Los ojos de la transición con los ojos de Nicolas Cage. Claro, sí. Harvey Weinstein era muy trilero. Yo decidí investigar, esto sí que solo me interesa a mí, pero bueno, es una curiosidad que quiero contar. ¿Qué consiguió él de la Fox a cambio de ceder a Nicole Kidman una semana para hacer los reshoots de Moulin Rouge en Fuenlabrada? En un polígono de Fuenlabrada. Porque, por ejemplo, él tenía un contrato, él era muy de... Yo te produzco la película, pero me haces 2 más. O sea, firmas 2 películas más conmigo, que es lo que él quería que hiciese Alejandro. Imaginaos por un momento a Harvey Weinstein. Ese es el tipo de trato si eras hombre. ¿Eh? Ese es el tipo de trato que se daban con él si eras hombre. Sí. Si eras actriz, el intercambio propuesto... No hacía falta Vigalondo este Tampoco comentario. había, no hacía falta. No hacía Pero bueno, falta porque ya estamos nadando ahí. Tampoco había tantas... Es una peste en la que ya estamos... Tampoco había tantas mujeres directoras como que para él pudiera. O sea, yo no sé si Harvey con una directora diría, ¿cómo la trato? ¿Como mujer o como directora? No había tantas, entonces. Cortocircuitaría. Sí. Haría como Robocop al final, que no sabes ni cómo llamarle, ¿no? Es como cuando lo de Carla Sofía Gascón, que de repente era como la gente de extrema derecha era como, es racista, pero trans. ¿Qué hacemos? Es Sí. como de, no sé si estoy a favor o en ¿No? contra. Y la gente progresista era como, Claro, es tal, trans, pero tal. es racista. ¿Os acordáis, no? Cuando Robocop no le apunta bien la pistola, ¿no? Que le falla el programa y tú. Bueno. Directiva incorrecta. Imaginaos por un momento, por favor, a Harvey Weinstein produciendo Mar Adentro. Imaginaos a Lola Dueñas y Harvey Weinstein en Ría de Arousa. Menos mal que Alejandro no aceptó hacer 2 películas con él. Quien sí lo aceptó fue John Madden, que era el director de Su Majestad Mrs. Brown, y luego hizo Shakespeare in Love. Universal quería a John Madden para dirigir La mandolina del Capitán Corelli. Madre Ese es un turro. O sea, mira que a mí, yo cualquier cosa así como un poco de época, sí. Pero esa película es insoportable. Insoportable. Que ni Penélope estaba rodándola. Digamos que si para Harvey Weinstein el cine era la carne para un perro, esa película es una lata de mortadela. No. Ojalá mortadela. No. ¿Te gusta la mortadela o qué? Es un palulú. ¿Te acuerdas de los Vale, vale. palulús? Que eran como palos que comíamos los millennials. ¿Qué? Nada, es que tú eres generación X. Una moda que se puso en los 90. ¿Qué Bueno, moda? Un palulú. ¿Ahí se acuerdan los palulúes? Eran palos que chupábamos. Bueno. Un palo. Un palo, era un palo. Nacho, ¿qué quieres que le diga? No tenía sentido. Los 90 fueron... Se le ponía ese Difícil. nombre a chupar un palo. La Es que yo, mandolina- como soy de pueblo, yo chupaba palos sin ponerle nombre, ¿sabes? O sea, No. mi infancia es como de Miguel Delibes. Yo cogía un palo del suelo, lo chupaba No, pero que no sé. y no tenía la ambición de llamarlo algo, ¿no? Un palulu. ¿Qué es esto? Palulú.
con acento en la última U, pero pagábamos, le poníamos nombre y pagábamos. Era como, tenía como una resina mentolada, yo qué sé, bueno. Como cuando cogías piedras del suelo y no las llamabas Piedrolich, ¿sabes? No. La mandolina del Capitán Corelli, que era la película que estaba rodando Penélope Cruz, mientras Tom Cruise estaba en Madrid con los otros, y Tom Cruise fue a ver a Penélope y hablaron de Vanilla Sky, y luego Tom Cruise se fue a Los Ángeles y Nicole Kidman se puso mala de la rodilla. Y se fue a Los Ángeles también. Las películas han sobrevivido raro, ¿no? Esa época de como nosotros. Miramax. Aquí estamos. No, pero no somos películas, somos personas, no es lo mismo. Más importante las personas que el cine. ¿Te ha gustado? No, que digo... Depende de la persona y depende de la película. Hombre, no me hagas elegir entre Titanic y mi madre. Bueno, ya, pero entre tu madre y la mandolina del Capitán Corelli, creo yo que está la cosa clara, ¿no? Sí, bueno, entonces, Harvey Weinstein dijo, venga, yo te cedo a John Madden a cambio de los derechos de distribución del diario de Bridget Jones. ¿Qué dices? En Estados Unidos. O sea, dinero gratis. Entonces yo pensé, ¿qué hizo Harvey Weinstein como con Fox después de los otros? Harvey Weinstein distribuyó Master and Commander en Japón e Italia. Esa es mi teoría. Que le sacó a cambio de dejarle a Nicole Kidman una semana, pues 30 milloncejos fáciles, porque en Italia gustó mucho Master and Commander, que lo vi en la Wikipedia. O tengo otra teoría que es mucho más jugosa, que es que Harvey Weinstein se comprometió a no hacer campaña por la nominación de Nicole en Los Otros para no entorpecer la nominación de Nicole en Moulin Rouge. Yo creo que Harvey Weinstein dijo, vale, apuesto por Sissy Spacek en la habitación, y porque no apoyó Los Otros, y Los Otros estuvo en los BAFTA, Los Otros estuvo nominada al Globo de Oro a Mejor Actriz, que los BAFTA decían, mejor guion original, pues es un plagio del revés de la trama. Como los británicos son muy cabrones. No, a mí me da mucha rabia cuando una película se considera un plagio por tener como dos aspectos que se ven en la lectura puramente superficial, hombre. Por eso también es injusto que tú digas que El Orfanato... Yo no he dicho nada. Es otra no sé cosa de qué hablas. no una película heredera, claro, hombre. Yo no he dicho nada del Orfanato. Hombre, no has dicho nada. A mí me encanta El Orfanato. Ya no. Pues a lo mejor hago un podcast del rodaje del Orfanato. Pues yo creo que estaría bien, yo creo que a todo el mundo le apetecería. Con Belén Rueda y la vieja del visillo. Bueno. La vieja del visillo. Había una cosa, es que yo de verdad vi una parodia de José Mota del Orfanato y ahora cada vez que veo El Orfanato me acuerdo de José Mota. Sí. Que la vieja con las gafas de culo de vaso ya solo me hace gracia. Luego lo de los test screening de Harvey Weinstein era muy puñetero porque los test screening que hacían como, esto en España no se hace mucho, pero en Hollywood le ponen la película a público de prueba y al salir rellenan una encuestita. Y Harvey Weinstein ponía a Los Otros en plan en pueblos donde la gente no iba al cine, donde no había cine. En plan era como para que la gente dijera, esta película es una mierda, sacaba 5, sacaba 6. Y es una práctica terrible porque, por ejemplo, hay el test screening del Mago de Oz, la gente dijo, quitad la canción de Somewhere Over the Rainbow, no tiene sentido, entorpece el ritmo de la película. Es como, igual el público no siempre tiene la razón. Yo creo que los test screening tienen muy mala prensa, pero creo que tienen una dimensión positiva. Porque una dimensión, un valor estadístico. O sea, si a la hora de ver tu película recibes notas y digamos que un 70% de la gente se siente desorientada en este punto de la película, y esa desorientación no era voluntad de la propia película, creo que es interesante ese dato. O sea, creo que lo peligroso es que los datos que dan los test screening luego los maneje Fu Manchu. Ya. Pero como dato, como estadística, como dato informativo no está mal. Ya, es verdad. ¿Cómo se nota que eres director de cine? ¿Pero qué pueblos de América son? Es que me fascina la idea de esos pueblos donde no les gusta el cine. O sea, porque si existe eso, hay que hacer un documental sobre ese sitio. Les voy a llevar Los Otros a un pueblo que sé que no les va a gustar. Y dice, ¿qué estadística más increíble es esa? Y precisamente yo pienso, si no tienen cine, con más ganas cogerán la película, ¿no? Claro, eso pero sí, no sé. Sí. Bueno, vamos a ir terminando. Antes me gustaría recordar el titular de Assumpta Serna, 2 puntos, abro comillas. En el año 90 me ofrecieron un matrimonio ficticio con Tom Cruise. Creo que es un titular del que se habla poco. Ella lo dijo como quien dice en plan de, en el año 90 me ofrecieron un matrimonio ficticio con Tom Cruise. Ella dijo que no.
No, dijo. Ella dijo no. No quiero un matrimonio ficticio con este. Qué fuerte. Y bueno, me gustaría contar, por ejemplo, aclarar, por favor, que me pidió Teresa Isasi que Nicole Kidman nunca pidió que la echasen del plató. Que eso no es cierto. Yo hablé con Teresa Isasi, que era la que hacía las fotos como para la prensa, la de que Nicole dijo, ¿quién es esa? Y Alejandro le dijo, esa es la cara que quiero que pongas cuando hay fantasmas. Y Nicole dijo, fuera, fuera, fuera. Que no fue Nicole, que fue Javier Chinchilla, ayudante de dirección, que se ponía muy tenso con estas cosas y me ha pedido, por favor, que lo aclarase. Sí es cierto, por ejemplo, que echaron al equipo del making of, llegó al equipo de making of a hacer el cómo se hizo la película, que es una cosa que se hacía antes. ¿El making of está terminado? Estaban de madrugada. Está disponible, pero el día que fueron a rodar dijeron, no, fuera, hoy no. Entonces se tuvieron que ir y grabaron otro día. ¿Y qué se ve en el making of? La casa, se ve la casa y voces a lo lejos, ¿no? Esto es un plano fijo de la casa y soy al fondo. ¡Acción! Así se hizo. Ahí al fondo se hizo. No es así se hizo, es ahí se hizo. Ahí se hizo. Me encantaban cómo se hizo, me encantaban. Yo los veía en Telecinco de madrugada, me acuerdo de La Máscara. Bueno, y luego otra cosa que me gustaba mucho que es cuando... Que luego el cómo se hizo de La mandolina del Capitán Corelli, fíjate que era mala, que el cómo se hizo se titulaba ¿Por qué se hizo? Bueno, hay otra cosa que también está muy guay, que es cuando fue Manuel Outumuro a hacer las fotos como del póster y todo eso, promocionales como más de estudio, y Nicole ese día pues no tenía el día y no las pudo hacer. Entonces en Cantabria dijeron, hay que hacerle las fotos a Nicole porque luego traerla de Los Ángeles es carísimo y complicadísimo. Entonces hicieron una de las salas del Palacio de los Hornillos con los pósters de la foto de estudio de Fionnuala Flanagan, la foto de estudio de Alaquina Mann, la foto de estudio de Christopher Eccleston, y de repente fue como, Nicole, están ahí tomando un café, y ella entra y es como, qué bonito, qué bonitas estas fotos, y de repente llega al final y dice, oye, yo no tengo foto, y fue como, ¿que quieres una foto, Nicole? Pues ahora mismo te la hacemos. Ponte ahí, pon cara de susto. Lo de la roulotte de Alec Baldwin lo llegué a meter, yo no me acuerdo. ¿El qué? Sí, ¿no? Vale. Lo de la roulotte de Alec Baldwin que dijo, es que le he pedido temática Miami y me la han puesto normal. Sí. Y otra anécdota que me gusta mucho, que esta la podía haber contado Emiliano, que la cuenta muy bien. Bueno, sube y así despedimos. Sube otra vez, Emiliano. Quiero que cuentes, por favor, el momento en el que Peter Owen, que era el de las pelucas, dice, este rodaje se ha alargado muchísimo, yo ya tengo que irme a rodar pues las Dos Torres o El Retorno del Rey, sí. No puedo ir a ponerle la peluca a Nicole. ¿Qué pasó entonces? ¿Hablas de cuando vino aquí a Madrid? No, cuando Peter Owen ya no podía venir y Kerry Warren, sí. O como le llamas tú... Qué ridículo. ¿Qué os dijo Kerry? Pues le pongo yo la peluca, ¿no? Claro, no, pero no fue exactamente así. O sea, Peter Owen vino aquí a hacerle los ensayos, digamos, de la puesta de la peluca, cuando lo que has contado antes del Hotel Palace y el Hotel Ritz, que fue exactamente así. Nicole, que me han llevado al Palace. En vez de al Ritz. Una pena. Pero él no iba a estar nunca, en cualquier caso, durante el rodaje de la película. Él estaba haciendo las Dos Torres en Australia y era Kerry Warren el que se le iba en fin, a poner desde el principio. Yo creía que lo que ibas a contar, o lo que querías que contara, era que esas 2 últimas semanas de rodaje en Cantabria, en donde volvíamos todo el equipo a rodar, Kerry Warren no vino. Y entonces el maquillador asumió la responsabilidad de ponerle la peluca siempre y cuando cobraran los 2 sueldos, el de maquillador y el de peluquero. O sea, un sueldo íntegro solo por hacer trinch. Eso es, porque la peluca era como un guante. A ver, sí que es verdad que era muy difícil meterle la cantidad de pelo que tenía Nicole dentro de esa peluca. Era alucinante, la cantidad de pelo de Nicole era brutal. Mucho rizo. Y en esa peluca no se le nota nada.
Pero quitando eso, la peluca era perfecta. Efectivamente, Peter Owen era un imbécil, pero la peluca era una preciosidad. O sea, no... Además de que la hizo la hizo como, o sea, para ella 3, una para la doble y otra por si acaso algo pasaba. Pero yo creía que lo que querías contar era esto. Claro. Que Kern Ribbon las 2 últimas semanas no vino, se lo encargó al maquillador, que no me acuerdo ahora cómo se llama, el maquillador de película, por Dios, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Y este hombre vino y dijo, yo hago el trabajo mío y el de Kern Ribbon si cobro los 2. Pues una persona emprendedora. Sí. Desde luego. Hablando de pelucas, me gustaría anunciaros a vosotros y a los oyentes que el 7 de octubre voy a estar en Valencia porque el Instituto Valenciano de Arte Moderno me va a llevar a hacer un coloquio que se llama Las pelucas de Nicole Kidman. He añadido una coletilla para que parezca más del Instituto Valenciano de Arte Moderno. Las pelucas de Nicole Kidman, artificio, celebridad y femineidad en el cambio de siglo. Así que, si estáis en Valencia el 7 de octubre, toda la información está en la web del IBAM. Muchas gracias por acompañarme. Nacho, muchas gracias. Y nada, vamos a despedir este episodio final de la temporada con un epílogo, como las películas estas basadas en hechos reales, de ¿Qué fue de? Esto lo vais a escuchar cuando vayáis a casa, si lo queréis, son los últimos minutos para saber qué fue de todos los protagonistas de nuestra historia. Muchas gracias y hasta el próximo Delirios de España. Siempre he querido hacer un ¿qué fue de? Como en esas pelis basadas en hechos reales, en las que al final te ponen unas cartelas contándote qué pasó con cada personaje. Así que no voy a tener nunca una oportunidad mejor que esta. Os voy a contar qué pasó con cada uno de nuestros protagonistas. Y ya veréis que hay 2 tipos de personas. Los que se quedaron enganchados a currar en el cine, a la adrenalina y a la aventura, y los que acabaron hartos y dijeron, no, gracias. Nicole Kidman demostró que aquel abogado de Tom Cruise que le dijo que se cogiera un billete a Sydney sin retorno, se equivocaba. Nicole no se fue a ningún lado. Se quedó en Hollywood y se convirtió, aquel mismo 2001, en la actriz favorita del planeta gracias a la dupla Moulin Rouge y Los Otros. Y ha hecho cosas bastante bestias en pantalla, la verdad. En Reencarnación se metía en una bañera con un niño y le besaba en la boca. En Paperboy meó a Zac Efron y en Baby Girl bebió leche de un platito en el suelo. Y desde su divorcio, Nicole Kidman no ha vuelto a practicar deportes de riesgo. José Luis Cuerdas se compró un viñedo con los beneficios de Los Otros. En la entrada puso una placa que decía Alejandro Amenábar agradecidos. Allí vivió hasta su muerte en 2020. Javier Aguirre Sarobe saltó a Hollywood de la mano de Woody Allen. Ha sido director de fotografía de Vicky Cristina Barcelona, Blue Jasmine, Thor Ragnarok y 2 películas de la saga Crepúsculo, Luna Nueva y Eclipse. No ha trabajado en el cine español desde 2007. Sonia Grande también se benefició del éxito internacional de Los Otros. Ha diseñado el vestuario de 6 películas de Woody Allen y también el de No es tan fácil, con Meryl Streep y Alec Baldwin. A mí me pasó una cosa rara con Alec Baldwin, que tenía una luz gigantesca en Nueva York, y de repente me dice, llego un día a vestirle y decía, estoy tristísimo y tal, me están tratando fatal. Dice, mira qué rulot de mierda y tal, una rulot gigantesca, ¿no? Y dije, bueno, Alec, no está mal esta rulot. Dice, es que ni siquiera me la han decorado. Es que normalmente aquí te hacen decoraciones temáticas. Por ejemplo, dices, la quiero Hawái o la quiero... O sea, es otro mundo. A Ana López Puigcerver no le hizo falta irse a Hollywood para ser la única persona entrevistada en este podcast en haber sido nominada al Oscar. Lo logró por el maquillaje de La Sociedad de la Nieve en 2024.
Benjamín Fernández siguió trabajando en producciones americanas. Consiguió una nominación al Sindicato de Directores de Arte por Gladiator y se retiró con la pandemia a los 75 años. Yo he sufrido mucho y me he dedicado con todo mi ser a lo que he hecho, primero porque me gustaba mucho y después porque pues mira, he hecho algo que me ha merecido la pena, ¿no? Catalina Madurga no continuó los pasos de su padre Julio y abandonó el cine. Todavía me llaman para hacer cortos sin cobrar. No quiero saber nada. Tengo una economía ordenada y estable. Tengo una vida estable. Me encanta sentada a ver la película y pensar en todos los que han trabajado ahí. Las noches, las lluvias, los viajes. Tampoco continuó en el mundo del cine Gloria Menchaca-Torre. Bueno, pues voy a buscar algo un poquito más de asentarme, que si algún día quiero tener una familia o algo, pues sea más fácil. Y otra que dejó el cine atrás fue las relaciones públicas Gracie Hunter. De hecho, abandonó el cine en cuanto terminó la campaña de Los Otros. Así de quemada terminó la pobre. De hecho, a mí todo este trabajo me causó personalmente una gran crisis, o sea, profunda, por la cual yo dejé completamente el cine. Venía muy cansada de todo esto, de todas las tonterías. Carlos Montero se convirtió en uno de los creadores más exitosos de la televisión gracias a Física o Química, Élite, Respira o El desorden que dejas. Sigue siendo amigo de Alejandro, aunque teme que deje de hablarle después de escuchar este podcast. Miguel Balanzategui también sigue siendo amigo de Alejandro. De hecho, la boda de Alejandro fue una de las tramas de Alaska y Mario en 2014. Y Miguel, como ya comentamos, es uno de los protagonistas de Alaska y Mario. Lo que pasa es que allí se le conoce como La Favor. Daniel Villalba repitió como auxiliar de producción en Mar Adentro y, como era gallego, pues Emiliano le pidió que se diera una vuelta a ver si veía alguna localización así chula. Y acabó encontrando la casa donde se rodó la película. En ese momento Daniel encontró su vocación y se convirtió en localizador. Esta ha acabado siendo la profesión de su vida. Ha localizado para Amenábar en Mientras dure la guerra, La fortuna o su próxima película, El cautivo. Fernando Bobaira siguió siendo uno de los productores más importantes del audiovisual español. Está detrás de títulos como Lucía y el sexo, La caja 507, La gran aventura de Mortadelo y Filemón, Beautiful, Primos, Crematorio, Zipi y Zape y el Club de la Canica, La gran familia española, Cuerpo de élite, Lo dejo cuando quiera, Los destellos o La buena letra. Y también ha producido, claro, todas las películas de Alejandro Amenábar. ¿Y Alejandro? ¿Qué pasó con Alejandro? Ese universitario que decía que si no ganaba un Oscar antes de los 35 años, se iba a suicidar. Pues lo ganó, con 32 años. And the Oscar goes to España for Mar Adentro, accepting the award Alejandro Amenábar. Mar Adentro fue la cuarta película con más espectadores en la historia del cine español. Tuvo 4 millones. En 2009, Ágora alcanzó 3,5 millones y en 2019, Mientras dure la guerra, rozó los 2 millones. A día de hoy, Amenábar tiene 3 películas, entre las 11 más taquilleras de la historia del cine español. La noche que Mar Adentro consiguió la cifra récord de 14 Goyas, Alejandro también marcó un hito. Él es el único director en conseguir 3 Goyas a la mejor película con sus 4 primeras películas. Yo ya el nuevo diseño de los Goya ya no lo he vivido. Hace tanto tiempo que no me dan un Goya que ya no tengo... En 2004, Alejandro apareció en la portada de la revista Cero y contó abiertamente que era gay. Algo que habría sido impensable cuando se estrenó Tesis. En menos de una década, Alejandro pasó de no hablar sobre su vida personal a hacerlo en la portada de una revista. Y eso dice mucho de la enorme evolución de España respecto al colectivo LGTB. Y había una pregunta que me molestaba un poco del mundo periodístico, que era ¿cómo es tu chica ideal? Eso me lo preguntaban. ¿Cómo me gustaban las tías? Y entonces lo hablé con Fernando también y le dije, oye, yo la próxima campaña de promoción, que venía la de Mar Adentro, yo quiero cortar esto por lo sano. Yo se lo desaconsejé.
sea, yo dije, joder, Alejandro, ¿de verdad quieres dar ese paso? ¿Tú estás seguro de esto? Porque va a cambiar la percepción que tiene la gente de ti. Eran esos años. Alejandro ha ignorado todas las ofertas que le han llegado de Hollywood. O sea, si te digo que le han podido ofrecer más de 100 películas desde Hollywood, me quedo corto. Le han ofrecido muchísimas cosas y cosas muy, muy tochas. Yo siempre decía, no lo hagas, no lo hagas. O sea, es que no vas a ser feliz. Franquicias de la hostia, o sea, pero muy tocha. Pues uno fue Wolverine, ¿cómo se llama? Lobezno. Lobezno. Y luego también Fernando un día me llamó y me dijo, oye, ¿a ti te interesaría Harry Potter, la tercera? Y ¿La tercera? La tercera, sí. Pero no, en aquel momento no me... Era justo después de hacer los otros. Y yo no me veía. Porque lo que ya me estaba llamando era la historia de Ramón Sampedro, fíjate, en las antípodas de aquello. Fundamentalmente es que soy un animal sedentario. Mi madre emigró de Madrid a Chile en plena posguerra, se libró de la dictadura de Franco y luego mis padres vienen a 15 días del golpe de Estado de Pinochet y me libro de la dictadura de Pinochet. Yo que mi familia ha estado zarandeándose y soy fruto de ese azar, al final resulta que en Madrid, mi ciudad, estoy muy a gusto. Yo lo que quería era ganarme la vida con esto y yo decía, no, yo lo que quiero es, me da igual, como si me toca hacer un culebrón, como si me toca hacer un programa de tele. Para mí contar una historia es lo que da sentido a mi profesión y posiblemente a mi vida. Qué bonito. Pues ya está. Perdón, la turra. Delirios de España, la increíble historia del rodaje de Los Otros. Una serie original de Podium Podcast escrita y presentada por Juan Sanguino. Producción Javi Caminero y Adrián del Pozo. Diseño sonoro Elizabeth Búa. Grabaciones Alejandro Fernández y Óscar Bogdanovich. Edición Ana Rivera. Producción ejecutiva Jesús Blanquiño. Dirección Eugenio Viñas y Juan Sanguino. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todas las plataformas de audio.